En otro día tranquilo, vemos a Crow frente a la mesa sosteniendo un plato de verduras mientras mira a la pequeña con una expresión seria, diciéndole que aún dejó mucho en su plato. Ella, con un trozo de pan en la mano y una mueca de fastidio, replica que ya le había dicho que no le gustan los vegetales. Él suspira y, con calma, le responde que tiene que comerlos quiera o no, de lo contrario no crecerá sana. La chica, refunfuñando, murmura que qué clase de sana se supone que quiere lograr si es la portadora de una maldición, y que un aspecto sombrío e insano es justo lo que necesita. Crow, sin alterarse, comenta que eso solo sería desagradable, agregando que la salud debe ir primero. La pequeña, molesta, se levanta bruscamente de la silla y le dice que deje de hablar, saliendo de la cabaña mientras anuncia con altivez que irá a la ciudad a buscar algo con más sabor para su paladar, dejando al espadachín solo en casa mientras hace un gesto burlón hacia él. Ya en el camino, murmurando para sí que no está tan lejos del pueblo y preguntándose qué debería hacer primero. Pensativa, dice que quizás podría ir al mercado exterior, donde venden comida más interesante, pero enseguida se corrige, diciendo que seguro habrá algo delicioso en el supermercado local. Sin embargo, al llegar, se detiene de golpe al ver unos frutos extraños que le llaman la atención. «Mira, Alcipón, esto luce bien, deberíamos empezar con esto», dice entusiasmada, pero su sorpresa es inmediata cuando el vendedor le grita que no quiere verla cerca de su tienda. Ella, aún sonriente, intenta mantener la calma y responde con ligereza que no hay problema, que solo es una cliente y tiene dinero para pagar, pero el hombre la interrumpe con evidente repulsión, diciendo que ese no es el problema, que han estado rondando su tienda y que le molestan, exigiendo que se larguen. Antes de que la situación empeore, una mujer del público interviene sujetando con suavidad a la pequeña, pero mirando al vendedor con dureza. «Viejo, ¿cuál es tu problema?», le espeta. El comerciante, algo nervioso, la reconoce enseguida como la esposa de Mamado, y balbucea que no sabe acaso que los elfos oscuros son peligrosos. La mujer frunce el ceño, visiblemente indignada, y replica con firmeza: «No me jodas. Eres un comerciante. Nuestro deber es atender a cualquier cliente, sea quien sea». Sus palabras resuenan entre la gente, que comienza a murmurar y mirar al vendedor con desaprobación. En cuestión de segundos, la multitud empieza a abuchearlo, y el hombre, sintiendo el peso de las miradas, retrocede avergonzado mientras la mujer se cruza de brazos y dice molesta que no volverá a comprar nada allí. Tiempo después, vemos al mismo comerciante acercarse nervioso a la pequeña, disculpándose y ofreciéndole una cesta de frutas, diciéndole que son gratis y que espera que vuelva a su tienda algún día, donde será bienvenida. La pequeña lo mira unos segundos antes de aceptar el gesto y alejarse con paso tranquilo junto a la misteriosa mujer que la ayudó. Mientras caminan, la elfa baja un poco la mirada y le pregunta, con un tono más suave, ¿por qué la trató así?, a lo que la mujer responde con una sonrisa enigmática: «Finalmente te conocí». Acto seguido, una pequeña niña corre hacia ellas, la misma que en el pasado se había perdido y a quien ayudaron a reencontrarse con su familia, abrazando con alegría a la elfa mientras la madre, emocionada, le agradece y le dice que si tiene tiempo, la acompañe a su casa. Vemos cómo la pequeña llega a la casa de la mujer, dándose cuenta de que en realidad es una tienda de comida, con un cálido aroma a guiso y pan recién hecho flotando en el aire. Al entrar, la niña, la misma que habían ayudado antes, corre emocionada hacia ella, y con torpeza le sirve una bebida que casi se le cae de las manos antes de entregársela. La pequeña elfa, un poco sorprendida por el gesto, la recibe con una leve sonrisa mientras la madre aparece desde la cocina sosteniendo un plato humeante y le dice amablemente que pruebe su sopa guisada de mariscos, una de las especialidades más populares de la tienda. La pequeña observa el plato con curiosidad, murmurando que se ve bien, aunque no puede evitar notar con cierta incomodidad la cantidad de vegetales que contiene. La mujer, al notar su expresión, le pregunta si no le gustan y le ofrece reemplazarlo por otra cosa, pero la niña la interrumpe sujetando la manga de su madre y reclamando que eso no sería justo, recordándole que siempre le dice que se coma todo. Ante esas palabras, la elfa suspira resignada y, sin decir más, se sienta para empezar a comer, terminando todo el plato ante la atenta mirada de ambas. Tiempo después, ya en la puerta, se despide agradecida, diciendo que la sopa estuvo deliciosa,
mientras la madre le pide que vuelva cuando quiera y la pequeña niña, imitando su tono, lanza una palabra un tanto grosera que deja a la madre en shock, preguntándose dónde demonios aprendió eso, provocando una pequeña risa en la visitante. Ambas se despiden alegremente, agitando las manos, y la pequeña elfa, con una sonrisa ligera, se da media vuelta y comienza a correr por el mercado, cruzando entre los puestos hasta llegar a la salida del pueblo. Allí la espera Crow. Ella lo observa con sorpresa antes de fruncir el ceño y preguntarle con cierto fastidio qué demonios hace ahí. Él, sereno, responde que solo estaba esperándola, que pensó que tardaría más, y le pregunta por qué tenía tanta prisa en regresar. Ella, haciendo un puchero, replica que no tenía ninguna prisa, a lo que él, con una sonrisa tranquila, insiste en que de todas formas cargará sus cosas para acompañarla. La pequeña, algo sonrojada, que eso no era lo que estaba haciendo, girando la cara en un gesto de fingida molestia, mientras ambos terminan caminando juntos de regreso a casa en una escena que, pese a sus palabras, rebosa ternura. En otro día vemos a una aventurera con un cuerno decorando su frente, quien es despedida con gratitud por un semihumano que le agradece efusivamente por haberle salvado, diciendo que no sabe cómo podrá devolverle el favor. Ella, con serenidad y una leve sonrisa, responde que no necesita agradecimiento, pues esto también forma parte de su entrenamiento, un paso más hacia la cima. Tiempo después, la vemos llegar ante una cabaña rodeada de bosque, deteniéndose frente a ella mientras observa con curiosidad el entorno y murmura para sí que así que este es el lugar, la residencia del legendario maestro de la espada, Crow, famoso en todo el continente. Se acerca emocionada a la puerta y comienza a llamar, repitiendo varios hola hasta que finalmente exclama con entusiasmo que es un placer conocerlo, Maestro Crow. Sin embargo, dentro de la casa se escucha una voz femenina gritar «No hay nadie», antes de que la puerta se abra de golpe y aparezca la pequeña elfa, con expresión molesta, corrigiendo que no es ese idiota. La aventurera, un poco sorprendida, se disculpa con educación y pregunta si el Maestro Crow se encuentra en casa. La elfa, con los brazos cruzados, responde que él está en el bosque recolectando champiñones y que volverá más tarde. Akane, pues así se presenta, decide entonces sentarse tranquilamente en la entrada y esperar, pero pronto nota que la pequeña sigue mirándola fijamente desde el marco de la puerta, como un gato vigilante. Algo incómoda, la aventurera le pregunta si acaso vive con el maestro, a lo que la elfa, con tono altivo, responde que no, que solo está pretendiendo vivir con él para conocer su debilidad. Y acto seguido la interroga con desconfianza, ¿quién eres tú y qué quieres con él? La otra se inclina con respeto y declara con orgullo que su nombre es Akane Inomoto, del país del este, y que ha venido hasta aquí para conocer al maestro Crow y retarlo a un duelo. Aquellas palabras provocan un cambio inmediato en el ambiente, la pequeña elfa deja escapar un aura oscura y asesina que hace temblar el aire, obligando a Akane a colocarse en guardia mientras piensa, sorprendida, ¿qué es esta presencia tan siniestra? La elfa, con una voz gélida y amenazante, le advierte que si regresa ahora la dejará ir con vida, y que no piense ponerle un dedo encima a ese hombre, porque es su presa y no se lo cederá a nadie. Pero justo después, con una transformación casi mágica, su expresión cambia a una de inocente dulzura mientras anuncia con orgullo, soy la princesa barbárica de Negro Azabache. Akane, viéndola tan adorable y majestuosa, retrocede con el rostro completamente rojo y grita que es un ataque sorpresa, un movimiento cobarde, antes de desplomarse con una intensa hemorragia nasal. La elfa, confundida, parpadea un par de veces y le pregunta con cierta preocupación si está bien, a lo que Akane, todavía sangrando, le responde débilmente que padece una enfermedad incurable, vomita sangre cada vez que ve algo demasiado lindo. Dejando a la pequeña elfa completamente desconcertada, sin saber si sentirse halagada o alarmada por tan absurda confesión. Akane, completamente debilitada, se sostiene apenas con su espada mientras un charco de sangre se extiende a su alrededor, con una voz temblorosa, pero decidida, exclama que no importa, que esta cantidad de sangre no será un obstáculo para su batalla. La pequeña, con expresión tranquila y algo de sarcasmo, la observa y le dice que eso suena lo bastante mortal como para preocuparse, además de que técnicamente no está vomitando, solo desangrándose.
En ese momento, entre el cabello oscuro de la elfa, aparece la pequeña bestia sagrada, asomando curiosamente su cabecita con un brillo inocente en los ojos, lo que provoca un nuevo ataque fulminante en Akain, que al ver semejante nivel de ternura sufre otra hemorragia nasal aún más intensa y cae al suelo con un quejido, completamente acabada, murmurando que no importa cuántas veces baile con la muerte, mientras tenga esta maldita enfermedad no tendré oportunidad alguna de vencerte. Sin embargo, su dramático lamento es interrumpido por la llegada de Crow, que regresa del bosque cargando una gran cesta de champiñones, y al ver la escena suelta un suspiro antes de decir con serenidad que eso no es verdad, que si mira dentro de sí y reflexiona sobre su enfermedad encontrará las pistas que revelan su verdadera fuerza, y solo entonces podrá superarla. Akain, cubierta de sangre pero intentando mantener la compostura, repite con voz débil que su verdadera fuerza, antes de distraerse por el olor y decir con ternura que, por cierto, esos champiñones lucen deliciosos. Luego, haciendo un esfuerzo titánico, se pone de pie tambaleante y anuncia que no se preocupe, que tan pronto como se recupere volverá para enfrentarlo de nuevo. Crow simplemente asiente con calma y le aconseja que descanse un poco antes de irse, mientras la elfa, con el ceño fruncido, observa la escena y masculla con incredulidad que qué demonios le pasa a esa chica. Crow se vuelve hacia ella y, con voz suave, le dice que por cierto no haga cosas temerarias por él, que cuando se lanza sin pensar lo hace preocuparse demasiado. La pequeña se queda paralizada por un segundo, y acto seguido se pone completamente roja, llevándose las manos al rostro y balbuceando nerviosa que de qué está hablando, tratando de ocultar su vergüenza. Por otro lado, en el camino hacia la cabaña, vemos a Miltina caminando alegremente, tarareando y diciendo con emoción que quiere ver a la pequeña elfa para contarle las últimas noticias, pero su paso se detiene de golpe al encontrarse con Akain desplomada en medio del sendero, respirando con dificultad, cubierta de sangre y murmurando entre delirios sobre belleza y muerte, dando la impresión de que está exhalando su último aliento. En otro día tranquilo, vemos a los chicos disfrutando una comida alegremente, compartiendo risas y una atmósfera de calma hogareña, cuando de pronto una corriente mágica sacude el ambiente y hace que la pequeña empiece a transformarse lentamente, su cuerpo se encoge, le brotan pequeñas orejas redondeadas, garras diminutas y un esponjoso pelaje marrón que cubre su piel, hasta que termina convertida en una especie de osito adorable que mueve sus patitas con frustración mientras Crow, con su acostumbrada mirada serena, la observa sin inmutarse. La elfa, recordando con furia el incidente anterior del conejo, gruñe y exclama que esta situación es exactamente igual a la de antes, saliendo de la casa con pasos furiosos mientras maldice en voz alta que sabe perfectamente quién está detrás de esto y exige que se muestre de una vez. Justo entonces, un remolino de viento se forma sobre el camino y de él emerge el brujo anciano, flotando con su túnica agitada y una sonrisa socarrona en el rostro, diciendo con tono divertido que ella sigue siendo tan energética como siempre. La pequeña, ahora un diminuto oso enfurecido, le grita que lo sabía y exige que la regrese a la normalidad, pero el brujo, ignorando sus protestas, apunta su báculo hacia ella y con una risa maliciosa anuncia que esa será su forma final, para luego mirar a Crow y preguntarle qué opina de ese nuevo aspecto. El espadachín, sin mostrar sorpresa, asiente tranquilamente y comenta que, de hecho, se ve increíblemente adorable, lo que provoca que la elfa salte de rabia y le grite que es un viejo bastardo y que la devuelva a su forma original. Sin embargo, el brujo simplemente se rasca la barriga y dice con voz cansada que lo siente, pero está tan hambriento que sus manos se movieron solas por el hambre y pregunta si no podrían darle algo de comer. Crow suspira, asintiendo, y lo invita a entrar a la cabaña, donde le sirven un plato humeante. Mientras el brujo prueba la comida, comenta sorprendido que sabe realmente bien, lo cual alegra discretamente a Crow, aunque la pequeña continúa protestando, moviendo sus garritas con desesperación y exigiendo que, ya que comió, la regrese a la normalidad. El anciano, entre risas, se burla suavemente de su nuevo aspecto diciendo que no recuerda haber visto un oso tan lindo y gruñón al mismo tiempo. Ella, fuera de sí, intenta abalanzarse sobre él, pero Crow la sujeta fácilmente en brazos mientras ella patalea y grita que la suelte, que no dejará que se salga con la suya. Entonces, el brujo, ya más tranquilo y con una expresión seria por primera vez, cambia de tono y le dice que, por cierto,
cuando se conocieron antes, ella le dijo que Helda estaba muerta, que todavía no puede creerlo. La pequeña, que hasta ese momento había estado moviéndose sin parar, se queda inmóvil, sus orejas de oso se bajan lentamente y, con voz calmada y una expresión repentinamente fría, pregunta qué pasa con eso, ¿acaso tú? El anciano, con su tono pausado y una mirada cargada de recuerdos, continúa diciendo que aquella Helda de la que hablaban era una mujer más llena de vida que cualquiera, aunque seguía siendo un monstruo. Palabras que hacen que la pequeña elfa se enfurezca al instante, erizando su diminuto pelaje y gritándole que no hable mal de ella, que es verdad que a veces le tenía miedo cuando se enojaba, pero también fue alguien que siempre la apoyó, quien la salvó cuando no tenía a dónde ir, su refugio. Cuando el mundo la rechazaba, y ahora, escuchar que habla pestes de ella le resulta intolerable, tanto que intenta abalanzarse sobre él con furia, pero Crow, anticipando su reacción, la sujeta con firmeza para evitar que lo ataque. El anciano suspira con serenidad y admite que, en parte, sí vino a molestarla, pero que también tenía una razón más importante, pedirle algo. Con voz seria le pregunta si le importaría decirle dónde descansa Helda. La elfa lo observa con desconfianza, frunciendo el ceño, y le espeta que no le diga que pretende abrir su tumba solo para confirmar algo, a lo que el anciano niega con la cabeza, asegurando que no llegaría tan lejos. Explica que, aunque su relación con ella fue mala, solían viajar juntos cuando eran jóvenes, enfrentando aventuras, compartiendo peligros y risas, y que, pese a todo, todavía le guarda un profundo respeto, pero ahora está solo, y lo único que puede hacer es seguir adelante. Recordándola, a no ser, dice con una sonrisa melancólica, que se convierta en un fantasma y pueda verla una vez más. Poco después, vemos como el brujo se levanta, recoge su báculo y, mientras se aleja, dice que ya es hora de irse, que irá a verla, y antes de desaparecer entre el viento agrega que la elfa ya le ha expresado su gratitud, palabras que la dejan completamente confundida. Antes de marcharse del todo, el anciano aclara con una sonrisa que no hay nada más gratificante que ver a los hijos de uno encontrar una buena pareja, lanzando una mirada pícara hacia Crow y la elfa antes de elevarse en el aire con su magia, despidiéndose y recordándoles que su nombre es Masala. Crow, aún sorprendido por la repentina partida, sale con una bolsa de comida en la mano, comentando que pensaba darle ese almuerzo, pero ya se fue, mientras observa cómo la pequeña está totalmente sonrojada, con las orejitas temblándole. Le pregunta con calma qué le pasa, y ella, intentando ocultar su nerviosismo, responde que no es nada, absolutamente nada, mirando hacia otro lado con el rostro encendido, y finalmente, para disimular su vergüenza, sale corriendo de la casa refunfuñando y maldiciendo al viejo brujo por decir cosas tan embarazosas. Por otro lado, en la casa de Miltina, vemos a Akain despertar lentamente, con la mirada algo perdida, preguntándose en voz baja dónde está, mientras Miltina, con una sonrisa amable, le da los buenos días y le pregunta cómo se siente. Akain, algo confundida, se incorpora de golpe, mira alrededor y pregunta con desconfianza quién diablos es ella, para luego tropezar con las sábanas y caer de la cama. Aún desde el suelo, señala con incredulidad y dice que entonces fue ella quien la cargó y la cuidó todo el camino hasta allí. Miltina, algo apenada pero sin perder la calma, le responde que perdone su rudeza, pero estaba realmente sorprendida cuando la encontró, completamente agotada y al borde del colapso, y agrega que por ahora debería beber algo de agua, acercándole una taza. Akain la recibe agradecida, pero al mirar la taza nota que tiene una adorable carita de oso dibujada, lo que provoca que desvíe la vista rápidamente, sudando frío, mientras murmura que lo siente, pero la tomará después, explicando que sufre una enfermedad crónica que se agrava con los gestos de amabilidad o las cosas excesivamente lindas, lo que la hace sangrar sin control. Prometiendo que de alguna forma pagará esa amabilidad, intenta mantener la compostura mientras Miltina, tranquila, le dice que no se preocupe, que le preparará algo de comer. Akain, animándose al instante, dice con entusiasmo que perfecto, que no puede esperar para probarlo, pero Miltina le recomienda que no se esfuerce demasiado. Akain asiente, aunque en ese momento se da cuenta de que no encuentra sus zapatos y empieza a buscarlos con cierta desesperación. Miltina sonríe y le dice que los dejó en la entrada, que son buenos para la ciudad, pero que dentro de casa sería mejor usar otros, mostrándole entonces un par de zapatillas con forma de pequeñas garras de oso.
Akane las observa con los ojos muy abiertos, completamente petrificada por la ternura del diseño, y tartamudea que todos esos sentimientos son demasiado, que es realmente una enfermedad lo que le causa tanta agitación interior. Tiempo después, las dos caminan por la ciudad y Miltina, con curiosidad, le pregunta si ha estado viajando sola desde Inomoto. Akane, algo orgullosa, asiente y dice que sí, que ha cruzado espadas con los mejores peleadores de distintas tierras. Miltina, impresionada, le pregunta entonces con quién luchó para quedar en ese estado tan deplorable, a lo que Akane responde, mirando hacia otro lado, que fue sorprendida 2 veces, recordando con un escalofrío los fatales encuentros con la pequeña elfa y su insoportable ternura. Miltina, sin comprender del todo, se imagina algo completamente distinto, una batalla desigual contra bandidos o algún maleante con una sartén golpeándola sin piedad, y piensa que debió ser un enemigo formidable. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpen abruptamente cuando una fuerte voz masculina retumba por la calle, la de un hombre discutiendo acaloradamente, diciendo ¿y cómo piensas pagar por eso?, mientras frente a él, una mujer replica con furia, esa no es forma de hablarle a alguien que está en tu cocina, mentiroso. El hombre, visiblemente alterado, señala su plato con el dedo tembloroso mientras saca de entre el guiso un grillo, exclamando con indignación que ahí está la prueba irrefutable de que ese insecto se encontraba en su comida, acusando a la cocinera de servirle algo repugnante. Antes de que la discusión se intensifique, Akane da un paso al frente con gesto analítico y comenta con total naturalidad que eso es bastante extraño, explicando que tiempo atrás comió ese mismo tipo de insecto y que cuando se cocina cambia a un color rojizo intenso, pero este aún conserva su tono natural, lo que significa, según concluye con calma, que fue colocado en el plato después de haber sido cocinado. El hombre, sorprendido por la seguridad con la que habla, intenta recuperar el control de la situación alzando la voz y gritándole que no sabe con quién se está metiendo, advirtiéndole que será mejor que se calle si no quiere terminar llorando. Pero Akane, sin inmutarse, realiza un rápido movimiento con su espada, tan preciso que en un instante deja a los 2 bribones, el hombre y su cómplice, completamente sin vestimenta, mientras su voz fría y cortante resuena en el local al decirles que dejen el dinero y se larguen si no quieren que las cosas se empeoren. Los 2 hombres, pálidos y aterrados, recogen lo que pueden y salen huyendo despavoridos por la calle. La dueña del comedor, la misma madre que ayudó a la pequeña elfa tiempo atrás, se acerca agradecida, sonriendo aliviada y diciéndole a Akane que realmente le salvó el día, mientras Miltina, aún impresionada, exclama que fue asombrosa, que su destreza es increíble. Akane, sin darle demasiada importancia, responde con serenidad que no hay de qué preocuparse, que todavía le falta mucho para ser verdaderamente fuerte, pero sus palabras quedan interrumpidas por la aparición de la pequeña niña del comedor, quien con una sonrisa angelical se acerca sosteniendo una carta del menú y le pregunta con dulzura si desea ordenar algo. Aquella inocente ternura golpea directamente el corazón de Akane, que empieza a temblar, conteniendo a duras penas el impulso de sangrar por la nariz. Respirando hondo, intenta meditar en silencio, pensando que tal vez siempre rechazó las cosas lindas y que esa presión interior era la causa de sus violentas hemorragias. Con firme determinación, decide enfrentar esa debilidad, diciéndose que si acepta la ternura con calma, quizás pueda controlarla. Pero justo cuando reúne el valor para responderle a la niña, aparece de improviso la pequeña bestia sagrada en su forma más adorable, flotando con un suave brillo, saludándola con un tierno chillido. Y detrás de ella llegan Crow y la elfa, saludando alegremente a todos en el local. La combinación de tanta dulzura es demasiado. Akane, con los ojos temblorosos, balbucea un intento de resistencia antes de desplomarse al suelo completamente desmayada. Tiempo después, la escena cambia a una habitación tranquila, donde Akane se despierta de nuevo en una cama, mirando el techo y murmurando con frustración que qué demonios pasó esta vez, que volvió a desmayarse por otro ataque, disculpándose de inmediato por causar problemas una segunda vez. Mientras tanto, Crow come tranquilamente a un costado, sin inmutarse, y Miltina le hace señas de que guarde silencio porque alguien está durmiendo. Akane, intrigada, gira la cabeza hacia un lado y su mirada se encuentra con la pequeña elfa profundamente dormida, abrazada a su mascota en una escena tan tierna que su mente colapsa de inmediato. Sus mejillas se tornan rojas, su respiración se corta y, con un hilo de voz que apenas logra emitir un demasiado lindo, vuelve a perder el conocimiento, cayendo nuevamente víctima de su incontrolable enfermedad.
En otro día vemos a los chicos delante de una enorme hoguera mientras cocinan varios hongos. Miltina les agradece a todos por invitarla hoy a comer, mientras la pequeña menciona que es el festival de los hongos. Miltina dice que debería haber traído a Ken consigo, pero ella mencionó que no está lista para convivir con tanta dulzura. La pequeña le pregunta si aún está en su casa y Miltina responde que sí, que estará por un tiempo con ella. Entonces la pequeña, con un aspecto imponente y una cara hambrienta, empieza a recitar ciertos mensajes frente a la hoguera diciendo con hambre que no se preocupen, que ahora mismo comerá ese manjar y recuperará fuerzas para poder destruir a todos con su poder al máximo, pero de repente es interrumpida por Akun, el cual, algo nervioso, empieza a hacer ruidos extraños que alertan a la pequeña, quien observa el fuego detenidamente. Vemos entonces como Crow menciona que el fuego está debilitándose rápidamente, que parece que va a desaparecer, y colocándose en guardia dice que retrocedan, que algo se acerca. De pronto, de entre las llamas sale disparado un extraño animal envuelto en fuego que se aproxima a la pequeña mirándola detenidamente. Miltina, sorprendida, dice que no es posible, que es una salamandra, el espíritu del fuego, y que ha oído que es difícil para una persona normal ver a los espíritus, que es realmente raro. La pequeña, algo molesta, le grita que qué demonios está pensando, que él es el imbécil que interrumpió el festival de los hongos. Miltina, tranquila, comenta que no parece un sabotaje, que solo es una pequeña broma, y que con eso dicho, siendo ese tipo de espíritu, algo bueno podría pasar. La pequeña, aún molesta, responde que no se preocupe, que ella es la encarnación de una muy buena maldición. Entonces la extraña salamandra empieza a hablar diciendo, cabeza palmada, dame una palmadita en la cabeza. La pequeña, sin entender, pregunta qué se supone que significa eso. Miltina explica que, bueno, es sencillo pero difícil, ya que la salamandra de fuego está caliente, y vemos como una hoja que se le acerca se quema al instante. Aún así, la salamandra continúa diciendo que ese es su deseo, y que la bestia santa fue liberada de su jaula. La pequeña pregunta por qué sabe eso, y la salamandra responde que por las hadas. La pequeña, sorprendida, comenta que la red de información de los espíritus es aterradora, y agrega que lo siente, pero que no es buena con las cosas calientes, por lo que le pregunta si tiene otros deseos. La salamandra responde que no tiene otros, dejando a la pequeña totalmente preocupada por lo que le están pidiendo, y pregunta finalmente por qué quiere que le toque la cabeza en primer lugar. La salamandra, acurrucada desde la hoguera, narra que siempre está mirando como las familias cariñosas, que siempre es lo mismo, que a menudo se pregunta si acariciar o que la acaricien se siente bien, y esas palabras conmueven a la pequeña, que le pide a Miltina que intente usar resistencia al fuego sobre su cuerpo. Ella duda y explica que esa habilidad funciona como una barrera contra el calor y no aumenta la durabilidad de los objetos, por lo que quizá la criatura, al ser de fuego, rechace el contacto. Buscando solución, la muchacha toma un pincho de hongo y, con decisión, dice que acariciará a la salamandra mientras asa el hongo, matar 2 pájaros de un tiro, aunque el animal no parece muy conforme. La siguiente idea es usar magia de curación para quemaduras para permitir el contacto, pero para sorpresa de todos Crow, con la calma de siempre, se acerca sin camisa, la palmea y comenta que no está caliente, que él es algo resistente al fuego y que no le pasará nada, gesto que hace que la criatura ponga cara de gustito por las caricias y deja a la chica sonrojada, protestando que él está desnudo y pidiéndole que por favor se cambie primero. Aún así, el espadachín carga a la salamandra entre los brazos como a un bebé mientras ella sigue avergonzada. Miltina observa pensativa y comenta que Crow es único entre los humanos y que nunca imaginó que el incidente con la bestia sagrada tuviera eco también en el mundo de los espíritus, sospechando que pronto algún ser de mayor rango se enterará. En paralelo, en un palacio de Bernad, en el centro de Ulikai, una anciana recibe una nota con el informe sobre la Torre de la Esperanza, lee que la investigación se ha completado y, interesada, ordena que le traigan al espadachín Crow y a sus acompañantes. En otro día, en la cabaña, Crow muestra una taza de café que compró tras la recomendación de Miltina. La pequeña, tomando la bebida y con evidente desdén, dice que no puede creer que le haya recomendado una taza tan ridícula, pero él le responde que no fue idea suya, que fue Miltina quien le dijo que la comprara.
Y al ver otra igual en la mesa, la chica se sonroja y murmura que esa cabeza de flores siempre con sus gustos tiernos. De pronto su conversación se interrumpe por un golpe en la puerta. Un caballero extraño acompañado de una pequeña comitiva irrumpe y, con aire oficial, exige la atención del espadachín y de la chica, presentando una orden del magisterio para que se presenten en el palacio de inmediato. La pequeña, ocultándose tras la puerta, piensa que qué demonios será esto y si tendrá algo que ver con Miltina, mientras Crow, tranquilo, replica que no pueden dejarlo para otro día. Pero antes de que puedan salir, aquel individuo de aspecto aterrador les suelta que, aunque a ellos no les importe, debería interesarles el estado de su amiga, pues ahora está en sus manos, palabras que dejan a ambos helados. Tiempo después los vemos conducidos al palacio de Bernat, custodiados por hombres armados, y allí se presentan ante una anciana intrigante que dice llamarse Acefa. Ella, con porte frío, les explica que hace unos días hubo un incidente en la Torre de la Esperanza. Un pilar de luz brotó de su cima y una gran bestia emergió, y, según sus averiguaciones, quienes entraron en la torre desaparecieron, así que quiere interrogar a quienes estuvieron involucrados. La pequeña, alterada, pregunta qué le han hecho a Miltina y la anciana responde que le dio hospitalidad, que estaba algo adolorida y que la han atendido, pero la respuesta la enfurece hasta el punto de morderse el labio y declarar que dirá la verdad si hace falta, y entonces, sin más dilación, invoca a la bestia sagrada que liberó en la torre. Alcipón aparece en su forma original ante la estupefacción de todos, y la chica, imponente, advierte con voz mortal que esa es su última advertencia y exige que traigan a Miltina de inmediato. Para sorpresa de todos, detrás de la pequeña irrumpe Miltina con paso tranquilo y Akein a su lado, y la tensión se disipa en un instante. ¿Qué demonios haces?, le reprocha la hechicera, no puedes verlo por ti misma, estoy tratando de ayudarte, y la escena se vuelve más absurda aún cuando la segunda explica con voz apacible que no estaba en peligro alguno, que simplemente comió demasiadas frutas mientras esperaba y luego se echó a descansar un rato por un cólico, por lo que no pasó nada grave. La pequeña, todavía a la defensiva pero aliviada, se abalanza contra la amiga y la apoya con gesto cariñoso mientras la llama esa de las flores por cerebro, y la anciana Acefa, que había venido llena de sospechas, respira hondo y cambia de tono. Así que fuiste tú, admite, y propone que vayan a beber y a hablar de las aventuras, por lo que pronto los llevan a un comedor donde comenta, entre sorbo y sorbo, que gracias al hueco que abrieron en la torre los jóvenes consiguieron mucho oro del Amadanto, aunque nunca imaginó que dentro habría una poseedora de una bestia ancestral. La pequeña, masticando con orgullo, la interrumpe para recordarle en voz alta que ella es la dueña de Alcipón, y la anciana, restándole dramatismo, asegura que en ese lugar no hay peligro y que pueden estar en calma, pero entonces gira la mirada hacia el espadachín y, clavándole la vista, añade con voz formal que el siguiente en la lista de asuntos pendientes es él. Oí que aceptaste una misión nuestra, dice, la de ajusticiar a la princesa barbárica de Negro Azabache, dejando el comedor en silencio mientras todos esperan la respuesta. Crow con expresión serena pero los ojos entrecerrados pregunta si acaso fue ella quien solicitó esa misión, y la anciana, sin perder la compostura, asiente con una sonrisa fina diciendo que sí, efectivamente fue ella quien pidió la cabeza de esa detestable ladrona, la princesa barbárica de Negro Azabache, agregando con cierto tono de ironía que es curioso que alguien como él haya fallado en matarla. En ese instante la pequeña se pone rígida, una gota de sudor deslizándose por su mejilla. Mientras intenta mantener la compostura sabiendo que la conversación gira en torno a ella misma, y Crow responde con tranquilidad, casi con un dejo de ironía, que sí, es cierto, fue derrotado en un instante, a lo que la anciana, alzando las cejas, murmura impresionada que pensar que la princesa barbárica tenía tal fuerza es casi un milagro. Miltina, sonrojada, observa a la pequeña con una sonrisa nerviosa mientras Akein, intrigada, comenta que esa princesa barbárica le suena de algún lugar, y Crow, intentando cambiar el enfoque, pregunta por qué razón se emitió realmente esa orden de subyugación. La anciana entrelaza los dedos sobre la mesa y explica que aquella mujer atacó repetidas veces sus caravanas hacia el este robando cargamentos valiosos y antes de instalarse en las ruinas del fuerte sembró el caos en varios territorios vecinos, que los nobles clamaron por su captura pero los informes eran contradictorios porque nunca hubo víctimas mortales y aún así su ferocidad bastó para considerarla una amenaza, al punto de que los reinos se rindieron ante la idea de detenerla.
Akane cruza los brazos y comenta que parece una gran villana, pero la anciana continúa diciendo con calma que curiosamente entre los pueblos corría otra versión, pues ninguna persona resultó herida en sus ataques. Los nobles la llaman demonio, pero los plebeyos la veneran como la diosa de la salvación, lo que hace que la pequeña, visiblemente alterada, se levante de golpe exclamando que ya comió suficiente y que deben irse a casa, mientras la anciana arquea una ceja divertida preguntando por qué tanta prisa y sugiriendo que podrían quedarse esa noche, que no hay razón para irse tan rápido, a menos que haya una. La pequeña mordiéndose la lengua responde nerviosa que no hay problema, que simplemente prefiere su propia cama, y Miltina, tratando de suavizar la situación, se adelanta con tono conciliador diciendo que no quieren incomodar y que estarán felices de pasar la noche en el castillo, a lo que la anciana asiente satisfecha mencionando que entonces prepararán las habitaciones de inmediato y que mientras tanto pueden ir a tomarse un baño para relajarse. Mientras la pequeña, vemos entonces cómo la pequeña disfruta del baño, sumergida entre el vapor y el agua tibia que relaja su cuerpo, dejando escapar un suspiro de placer mientras Akane, en el otro extremo de la piscina termal, parece pensativa, con la mirada fija en la superficie del agua, murmurando que la anciana Asefa parece ser una buena persona, a lo que la pequeña replica con tono desconfiado que no sea ingenua, que es obvio que una mujer así debe estar tramando algo, que las personas amables con una sonrisa tan serena siempre esconden algo detrás, pero ambas son interrumpidas por la voz firme de otra joven que entra en el baño diciendo que no hablen mal de Asefa-sama, que gracias a ella esta ciudad floreció, que antes era una base de esclavos donde la miseria reinaba y fue Asefa quien lideró la revolución que liberó a todos y les dio un nuevo hogar, una vida digna y la fuerza para levantarse por sí mismos, que es una mujer compasiva que solo busca proteger a los suyos. Las palabras resuenan en el silencio, haciendo que la pequeña, aunque intenta mantener su expresión desafiante, baje la mirada un momento, visiblemente pensativa. Tiempo después, las chicas salen del baño envueltas en vapor y se encuentran con una sirvienta que les entrega ropas tradicionales, suaves y elegantes, sorprendiendo a Miltina, que ríe con alegría diciendo que incluso pensaron en eso, mientras la anciana Asefa aparece con una sonrisa satisfecha diciendo que les queda bien, que es tradición brindar después del baño, sirviendo copas para las tres. Sin embargo, la pequeña cruza los brazos y rehúsa el trago diciendo con firmeza que no necesita de eso, pero Asefa, con tono dulce y una mirada que mezcla sabiduría y sutileza, le dice que debería relajarse, que también es una chica y merece disfrutar, que un brindis no hace daño. Pero la pequeña molesta levanta la voz diciendo que si ella fuera la princesa barbárica de Negro Azabache también la trataría con esa amabilidad, a lo que Asefa responde sin titubear que por supuesto, que si la princesa negra barbárica respetara las reglas y viviera sin robar ni dañar a nadie, sería igual que todos, una persona merecedora de respeto y aceptación, palabras que hacen que la pequeña quede en silencio, sus ojos parpadeando con duda y algo de emoción contenida. Al final, suspira, toma la copa y con un leve gesto acepta el brindis diciendo que no dejará que su preocupación se desperdicie, bebiendo de un trago mientras Miltina y Akane la observan sorprendidas y Asefa sonríe satisfecha. Más tarde, las chicas son acompañadas por una sirvienta a sus habitaciones, una para Miltina, otra para Akane, y finalmente la de la pequeña, que al abrir la puerta se queda helada al encontrar a Crow sentado en el borde de una gran cama doble, mirándola con una sonrisa serena mientras le dice que parece preocupada. A lo que la sirvienta que las guía sonríe inocentemente diciendo que esa es la habitación del maestro Crow y de la señorita, deseándoles que pasen una buena noche antes de cerrar la puerta y marcharse. La pequeña, completamente roja hasta las orejas, se queda mirando la cama y luego al espadachín, señalándolo con furia mientras grita que esto debe ser una broma, que esa maldita anciana lo planeó todo, y tartamudeando agrega que no se haga ideas raras. Al día siguiente vemos a la pequeña despertar lentamente entre las sábanas suaves del palacio, somnolienta y desorientada, murmurando para sí misma que es cierto, aún está en el palacio, recordando con fastidio que apenas pudo dormir la noche anterior por culpa de ese tipo, refiriéndose a Crow. Pero antes de poder levantarse siente una mano tibia posarse sobre su hombro y luego unos brazos envolviéndola con fuerza desde atrás en un abrazo tipo cucharita, quedando totalmente paralizada al darse cuenta de que es Miltina, que aún medio dormida, la acaricia inconscientemente con una expresión tranquila y soñadora, provocando que la pequeña quede con el rostro completamente rojo intentando zafarse sin despertarla. Más tarde, en la salida del palacio,
Todos se reúnen para despedirse, con Acefa sonriendo amablemente mientras les agradece su visita y les dice que vuelvan pronto, agregando con picardía que incluso la pareja también será bienvenida, señalando a la pequeña y a Crow, lo que provoca que la chica se sonroje intensamente gritando que a quien llama pareja, a lo que la anciana finge sorpresa diciendo que, se ha equivocado, aunque enseguida comenta con tono travieso que no puede creer que aún no hayan hecho un contrato de matrimonio con lo bien que se ven juntos, dejando a la pequeña muda, repitiendo en voz baja y temblorosa la palabra matrimonio antes de decir que se equivoca mientras los demás se despiden entre risas. Vemos entonces como el grupo se aleja por el sendero mientras Acefa los observa con una sonrisa enigmática, siendo abordada por una mujer de mirada seria que le pregunta si está segura de dejar que se vayan, a lo que Acefa responde con calma que no importa, que solo tendrán que esperar un poco más. Tiempo después, ya en el camino de regreso, el grupo finalmente llega a la cabaña y la pequeña, estirándose perezosamente, suspira diciendo que por fin han vuelto, que habría sido más rápido viajar con Alcipón, pero que lo importante es que ya puede dormir de nuevo, aunque justo cuando se acercan a la puerta, Crow se detiene en seco al notar a un hombre tocando con fuerza la entrada, con el rostro serio. Murmura que esto es malo y que deben regresar a la ciudad, pero la pequeña confundida le pregunta quién diablos es ese sujeto y si acaso es un conocido suyo, a lo que Crow, con el ceño fruncido, responde que sí, que es alguien que jamás pensó volver a ver, el héroe. En ese instante, el hombre alza la cabeza y con un paso veloz aparece frente a Crow, moviéndose tan rápido que la pequeña apenas logra seguirlo con la vista, quedando impresionada por su presencia imponente y la forma en que el suelo parece temblar a su alrededor. El héroe sonríe con confianza, extiende la mano hacia la pequeña y le dice que acaso podría ser ella, tomándole la mano con fuerza y diciendo emocionado que está impresionado, que realmente le agradece, que ha escuchado mucho sobre ella. La pequeña, desconcertada y molesta, se la quita bruscamente diciendo que qué demonios está haciendo, que todo eso es demasiado repentino, pero él, sin perder la sonrisa, dice que está feliz, que al fin ha llegado el día en que Crow tiene verdaderos amigos. Para luego volverse hacia el espadachín diciendo que seguramente sabe a qué ha venido. Crow, cruzando los brazos y mirando a un lado con fastidio, responde que no, y que en todo caso se niega rotundamente, mientras el héroe insiste con tono más serio diciendo que esta vez realmente necesita su fuerza, revelando entonces que ha habido un oráculo, el día de la resurrección del rey demonio está cerca. Si el rey demonio revive, traerá una vez más el desastre sobre todo el continente, por eso el héroe, con una mirada firme y la voz llena de determinación, le dice a Crow que debe acompañarlo para detener su resurrección y salvar el futuro del mundo, pero Crow, sereno, responde con calma que se rehúsa, dejando al héroe completamente decaído y desconcertado, preguntándole con tono dolido por qué no quiere ayudarlo, a lo que Crow contesta que, si bien la paz del continente es importante, en este momento hay algo más esencial para él, debe cuidar a su invitada. El héroe, indignado, lo observa con incredulidad exclamando si acaso está poniendo la hospitalidad por encima del destino del continente, imaginando una gran balanza donde en un lado se encuentra el mundo entero y en el otro la pequeña elfa, pesando más esta última, lo que lo enfurece aún más mientras grita entre lágrimas que Crow realmente ha cambiado, que está furioso, que siente un profundo coraje, dejando a la pequeña observándolo con sorpresa mientras murmura que si acaso esto es un berrinche, y Crow, con su típico tono relajado, añade que probablemente sí, que él siempre ha sido así. El héroe, sin rendirse, se acerca impulsivamente a Crow y con dramatismo declara que su sentimiento hacia la elfa, ese calor, esa franqueza, esa inocencia, son como un garrote de diamante, dejando a ambos completamente confundidos sin entender qué intenta decir, y tras un momento de silencio incómodo, el héroe se gira con enojo, diciendo que por ahora se retirará, pero que realmente necesita la ayuda de Crow cuando llegue el momento, igual que en aquella ocasión, pidiéndole que hasta entonces cuide bien de su amor por él y, antes de irse, lanza una última frase absurda y grandilocuente diciendo que procrear es el deber de los vivos, lo que deja a la pequeña elfa totalmente sonrojada y en shock, sin saber cómo reaccionar ante semejante comentario. Por otro lado, de regreso en el restaurante, vemos a Akane frente a Miltina con un semblante serio, diciéndole que tiene algo doloroso que confesarle. La elfa, su amiga,
En realidad es la princesa barbárica de Negro Azabache y teme que en este momento esté enfrentándose con Crow. Sin embargo, Miltina, manteniendo la calma, sonríe suavemente y responde que así que al fin no notaste, que no hay ningún problema con eso, dejando a Akane totalmente nerviosa y temblorosa mientras le pregunta si ¿acaso ella también forma parte de esa pandilla?, sin poder ocultar su desconcierto ante la tranquilidad con que Miltina toma semejante revelación. En otro día vemos a los chicos surcando los cielos encima de la majestuosa bestia sagrada, el viento golpeando suavemente sus rostros mientras Miltina, con una sonrisa amable, le agradece a Crow por la invitación, pero la pequeña, con una expresión seria y un leve puchero, le dice que está agradeciendo a la persona equivocada, dejando claro que la idea fue suya, no del espadachín. Crow, algo divertido por la situación, decide explicar cómo comenzó todo, llevándonos a un recuerdo reciente en el gremio donde, con su tono tranquilo habitual, había dicho que le gustaría tomar una misión de rango esta vez, solo para que la recepcionista le respondiera sorprendida que, aunque normalmente seguía en periodo de guardia, esta vez había recibido una misión directamente de parte de Asef Asama, agregando además que parecía ser una misión especialmente pensada para la pequeña elfa que lo acompañaba. La pequeña, al escuchar eso, casi se atraganta de indignación, maldiciendo para sí misma al pensar que pasarían años antes de librarse de los enredos de esa anciana, mientras a su alrededor los aventureros del gremio susurraban sorprendidos, preguntándose quién demonios era esa elfa oscura tan importante que recibía una misión exclusiva del consulado imperial, cosa que la calienta aún más, haciendo que se levante de golpe y con tono heroico declare que pueden aceptar esa misión con toda tranquilidad, que ella se hará cargo de todo, elevando la cabeza con orgullo. De vuelta al presente, mientras vuelan sobre las nubes, la pequeña con tono altivo le recalca a Miltina que ya lo entiende, que esta misión fue otorgada exclusivamente gracias a sus increíbles habilidades, mientras Miltina sonríe divertida ante su actitud. Por otro lado, Akane, que los acompaña, pregunta con curiosidad si la misión consiste en eliminar a un monstruo cerca de la carretera, y Crow asiente confirmando que sí, que aparentemente ha habido problemas con el tráfico y deben resolverlo. La pequeña, confiada, dice que la misión es lo bastante simple para que ellos dos solos puedan manejarla, a lo que Crow, algo divertido, responde que le alegra que confíe en él, pero que invitó a todos para estar más seguros. Sin embargo, la elfa rápidamente aclara que no lo malinterprete, que hablaba de sí misma y de Alcipón, su bestia sagrada, dejando claro quién lleva el protagonismo. Luego, con un tono más serio, advierte a Miltina que tenga cuidado, que esta misión es mucho más peligrosa que la anterior y que debe tomárselo en serio, pero Miltina, sonriendo con dulzura, le pregunta si acaso se está preocupando por ella, a lo que la pequeña, con el rostro ya sonrojado, responde con molestia fingida, ¿quién se preocupa por quién? Aún así, Miltina, sin dejarse intimidar, dice que aunque fuera peligroso, quiere participar porque son amigas y desea estar a su lado, lo que deja a la elfa totalmente paralizada y con la cara enrojecida, intentando ocultar su vergüenza mientras responde que no recuerda haber sido nunca su amiga, haciendo que Miltina baje la mirada con tristeza, quedando totalmente apagada durante el resto del viaje. La pequeña, incómoda por el silencio y sintiéndose culpable, se gira hacia ella con una mezcla de orgullo y torpeza, diciendo que no haga esa cara, que simplemente nadie es su amigo, intentando mantener su dignidad mientras Alcipón continúa surcando el cielo con el grupo rumbo a su nueva misión. Ya en la tierra vemos a los chicos caminando por la villa investigando mientras Crow señala con la calma de siempre menciona que los aldeados dicen que por allí hay un monstruo, que ya es hora de la batalla. Sin embargo, la habitual chispa de Miltina sigue apagada y la pequeña, notando la sombra en su rostro, se adelanta con un hilo de voz preocupada para confesar lo que la ha estado carcomiendo, que en todas las veces que se involucró con alguien la llamó amiga y luego, asustada por su poder, la dejó, y que si ahora quiere llamarla amiga, que lo haga, pero que mientras esta maldición siga viva en ella temerá que, tarde o temprano, también la abandone. Ante esa confesión Miltina no duda, la abraza con fuerza, le promete, medio en broma y medio en serio, que dará todo lo que tenga, le acaricia el pelo intentando devolverle algo de calma y la pequeña, con la voz a punto de quebrarse, intenta seguir contándole la historia, pero la compañera la interrumpe entusiasmada, vale, daré lo mejor de mí para exterminar a esos monstruos, mientras recupera un apetito repentino por la acción,
ella la manda callar, recordándole que esto es peligroso, que la misión fue asignada para ella y que no necesita ayuda porque prenderá su maldición en los ojos de cualquiera al instante, pero ni han terminado de hablar cuando algo hace girar la atención común. Entre las copas de los árboles aparece un enorme grifo, majestuoso e imponente, que reparte su mirada por la linde y en cuanto detecta su presencia gira despacio para fijarse en el grupo. Miltina, con el miedo pintado todavía en la cara, susurra que los ha visto y que ya saben que vienen hacia aquí, y la pequeña, que había hablado con orgullo y desafío, se queda congelada, la sangre fría cediendo a un pánico que no esperaba sentir, porque frente a la criatura todo su ardor se convierte por un instante en esa vulnerabilidad que siempre resistió. La pequeña sigue temblando, con las piernas a punto de doblársele mientras intenta aparentar firmeza, y a Kane, con la espada en alto, dice que es un grifo y que tendrá que usar todo su poder. Miltina, mirando la tensión del grupo, pregunta si acaso la pequeña tiene un plan, pero esta, escondida detrás de ella, murmura que solo cuando maldice desde las sombras puede mostrar su verdadero poder. Crow da un paso al frente y dice que entonces él lo hará, aunque el rugido del grifo corta sus palabras y hace que todos se tensen. El sonido retumba como un trueno y por un momento parece que atacará, pero para sorpresa de todos gira la cabeza hacia un árbol cercano y se queda observándolo en silencio, inmóvil. A Kane se pregunta si solo intenta intimidarlos. Miltina comenta que quizá no tiene intención de pelear con personas, y la pequeña, más alterada que nunca, exclama que si no quiere pelear, ¿qué demonios hace aquí? A lo que Crow, en tono pensativo, responde que los grifos son criaturas orgullosas y sabias, a veces llamadas monstruos estridentes, y que quizás podrían intentar hablar con él. La pequeña, armándose de valor, declara que la misión es suya y que ella se encargará, aunque sus pasos se acortan y termina asomándose apenas desde detrás de Miltina mientras grita con voz temblorosa: «Escúchame, grifo. Lárgate de este lugar ahora mismo». Miltina suspira diciendo que no es la mejor forma de hablar con un espíritu ancestral, y entonces, para sorpresa de todos, el grifo gira la cabeza lentamente y con voz grave pero clara responde: «No quería quedarme mucho tiempo, solo vine a este sitio porque enterré algo importante aquí». Las palabras resuenan en el aire dejando al grupo sin saber cómo reaccionar. Kane murmura que la voz del monstruo es demasiado nítida, casi humana, mientras la pequeña pregunta con cautela qué fue eso tan importante que enterró, y el grifo, con un dejo de tristeza, dice: «Un humano». Los cuatro quedan petrificados. La criatura explica con calma que aquel humano fue su compañero, que todo comenzó cuando el hombre lo curó de una herida que había recibido en una pelea contra un dragón, un extraño que no lo temió pese a su tamaño y ferocidad, un joven lleno de curiosidad y coraje que lo acompañó durante años de viaje. Juntos vimos el cinturón de luz en el cielo del norte, recuerda el grifo con voz temblorosa, y una horda de mariposas cubriendo el sur. Fuimos a muchos lugares, y antes de darme cuenta, él había envejecido. Su mirada se suaviza. Su último deseo fue que lo enterrara en su tierra natal. Cuando se lo concedí, sentí que algo se apagaba. Ya no puedo oler su rastro, incluso los paisajes que recorrimos juntos parecen desvanecerse. Frente a la confesión, el aire se llena de una melancolía pesada. El rugido del grifo ya no suena amenazante, sino como el eco de un recuerdo demasiado grande para caber en el pecho de una bestia. La pequeña elfa, tras escuchar la historia del grifo, baja la mirada y con una mezcla de compasión y torpeza le dice que no puede quedarse allí, que no tiene sentido pudrirse junto a un cadáver, que su amigo ya descansa y él debería seguir adelante. El grifo responde que no es eso, que en realidad ellos llegaron justo cuando había decidido marcharse, y Crow, cruzándose de brazos, comenta con ironía que entonces fueron unos inoportunos y aparecieron en el peor momento posible, pero luego añade con curiosidad que ¿qué planea hacer ahora? El grifo alza su imponente cabeza hacia el cielo y dice que quiere ver más del mundo, que aquella era la frase favorita de su amigo humano, y que por eso lo hará en su lugar, viajará, observará y aprenderá, y cuando regrese le contará a su viejo compañero todo lo que vio. Luego se acerca con solemnidad a la tumba, inclina sus alas y murmura con ternura: «Nos vemos pronto, Bardo, mi querido amigo». Con un potente aleteo que levanta hojas y polvo, emprende vuelo y desaparece entre las nubes, dejando tras de sí un silencio cálido y melancólico. La pequeña,
cruzándose de brazos y mirando hacia donde se fue, piensa con el ceño fruncido que qué tipo tan ruidoso, aunque en el fondo desea que ese grifo sea bendecido con nuevos lugares y encuentros. Pero sus pensamientos se interrumpen cuando Miltina, con los ojos brillantes y lágrimas en las mejillas, la abraza con fuerza diciendo que también quiere construir una relación fuerte junto a ella. Palabras que desconciertan a la elfa, y Crow, sonriendo, agrega que él también piensa lo mismo, que sería bueno avanzar juntos como un verdadero equipo. La pequeña hace un puchero y responde con fastidio fingido que se niega, que no tiene intención alguna de llevarse bien con ellos, pero Akane suspira y le pide que al menos los mire, y cuando lo hace, ve a Miltina y a Crow con caras completamente tristes, ambos temblando con expresión de derrota, y Crow incluso llorando lágrimas de sangre. Una escena tan absurda que la pequeña no puede evitar taparse la cara con una mano y murmurar entre dientes que son un grupo de idiotas imposibles. Un día cualquiera, Miltina camina por la ciudad rumbo al restaurante y se encuentra con la pequeña comiendo tranquila en un puesto. Se sienta a su lado y, poniendo voz curiosa, le pregunta dónde está Crow, a lo que ella refunfuña que ese bastardo anda perdido cumpliendo misiones de rango E que acumuló. Miltina indaga por qué no fue con él y la respuesta llega inmediata y orgullosa. No soporta la idea de hacer misiones de ese rango. La conversación cambia de tema cuando la hechicera pregunta por Akane y la pequeña cuenta que la dejó en casa descansando tras un encuentro lamentable en el camino, un incidente que la dejó sangrando al toparse con algo demasiado adorable. En ese momento aparece Aira, la niñita del barrio, corriendo y gritando entusiasmada: One-san de la magia, te encontré, mientras su madre, en la cocina, les dice a ambas que está bien ayudar pero que también es buena idea que la niña juegue con los demás en la plaza. Aira, mirando a la elfa, explica que no juega con los otros niños porque hay uno que la molesta mucho, y la pequeña, sin pensarlo, se levanta furiosa y promete ir a enfrentar al abusivo. Miltina la frena con calma y pide primero observar la situación para entenderla. Pidiéndole que no diga nada, intentemos que juegue como siempre, nosotras lo resolveremos, y Aira, obediente, se queda un poco aparte mirando una oruga en un árbol, justo cuando aparece el chico con cuernos, un matoncito que la ve y la fastidia. ¿Qué haces con esos bichos? Ven a jugar con nosotros, le exige, y ella, asustada, vuelve corriendo con las dos mujeres diciendo que el niño la intimidó. La elfa, indignada, asegura que hará que se arrepienta, pero Miltina propone pensar un plan y, con una chispa traviesa, sugiere fingir un secuestro para asustar a los maleantes y hacer que el pueblo intervenga, así que Aira, obediente, empieza a gritar: sálveme, por favor, sálveme, fingiendo terror mientras las chicas actúan como rudas secuestradoras que la arrastran, y los demás niños se alarman. Los malhechores del barrio, viendo la escena, se preguntan quién se atreverá a ofrecerse para reemplazarla. Y entonces, para sorpresa de todos, el valiente chico de cuernos, quizá más bravucón que malvado, se adelanta y declara que tomará su lugar, exigiendo que la liberen de inmediato. Miltina, siguiendo con su papel de secuestradora ficticia, mira al chico de cuernos con gesto serio y le dice que antes de liberar a Aira debe responder por qué decidió tomar su lugar. El niño, nervioso, evita su mirada y murmura que eso no importa, mientras los demás niños, asustados por la escena, salen corriendo a buscar ayuda. Al notar el revuelo, Miltina levanta las manos apresuradamente y aclara que todo era una broma, que solo estaban jugando. Disculpándose con los pequeños y con tono suave les pide que todos se lleven bien y jueguen juntos como amigos. La elfa, aún en su papel de protectora, señala con el dedo al chico de cuernos advirtiéndole que más le vale tratar bien a Aira, a lo que él, rojo de vergüenza, asiente rápidamente diciendo que sí, que lo hará. Aira, algo tímida pero sonriente, se le acerca y dice que entonces espera que puedan llevarse bien, rompiendo la tensión con un pequeño gesto de amistad. Tiempo después, las chicas descansan sentadas en un banco, observando cómo los niños corren y ríen en la plaza. Miltina, con voz tranquila, comenta que no hay por qué alarmarse tanto, que todo fue un simple malentendido. La elfa, aún cruzada de brazos, observa la escena y murmura que los niños son realmente simples, que aunque sean distintos pueden hacerse amigos sin pensarlo, algo que le parece curioso y, en el fondo, envidiable. Pero al darse cuenta de lo que acaba de decir, se sonroja y agrega rápidamente que no es como si tuviera envidia ni nada por el estilo, que no le importa en absoluto abrirse a los demás, y que Miltina no debería sacar conclusiones tontas.
Miltina solo sonríe dulcemente, mirándola con esa mezcla de paciencia y ternura que la caracteriza. De pronto, un chico aparece corriendo y la saluda con entusiasmo diciendo que son las señoritas que conoció la otra vez, es el mismo muchacho que empujaba una carreta de frutas el día anterior. Otro niño se le acerca ofreciendo ayuda, pero él responde que su tienda está cerrada hasta el mediodía, así que no hay problema, mientras nota la presencia de Aira y le comenta que es raro verla jugando en la plaza. La elfa, curiosa, pregunta si se conocen y el chico explica que su madre tiene una tienda en el mercado y que la madre de Aira es clienta habitual, así que ya se han visto muchas veces. Debe ser tranquilizador estar con alguien que conoces, ¿verdad, Aira?, dice la elfa con un gesto amable, pero al mirar a la niña se sorprende al verla completamente sonrojada, tartamudeando ante la presencia del chico. Miltina, observando la escena con una sonrisa divertida, comenta en voz baja que tal vez las cosas se están volviendo un poco más complicadas de lo que pensaban. En otro día tranquilo en la cabaña, Crow grita por la ventana llamando a la elfa para comer, pero al no recibir respuesta decide salir a buscarla y la encuentra dormida dentro de un enorme árbol, diciéndole que la comida está lista y que si duerme allí se resfriará, a lo que ella, medio dormida, responde orgullosa que es la encarnación de la maldición y que un simple resfriado no podrá afectarla, aunque poco después, durante la comida, empieza a estornudar sin parar hasta que cae enferma y, ya. En la noche, con fiebre, Crow intenta llamar a Miltina, pero la pequeña, antes de quedarse dormida, le dice que no lo haga, que se recuperará pronto, cayendo en un profundo sueño en el que recuerda su pasado, viéndose a sí misma siendo perseguida por un grupo de bandidos que la derriban y se burlan de ella planeando venderla por ser una elfa oscura, pero cuando intentan sujetarla, una oscura y aterradora energía surge de ella, haciendo que los hombres huyan despavoridos hasta que aparece una anciana que dice haber sentido un poder extraño y al acercarse nota que uno de los bandidos se ha convertido en un enorme hongo, preguntándose si fue obra de la niña, quien tiembla en silencio, a lo que la mujer, con voz amable, le dice que no se preocupe, que no dirá nada y le ofrece agua para tranquilizarla. Tiempo después, la elfa y la anciana, llamada Geruda, caminan juntas mientras ella le pregunta si no recuerda nada, pero la niña guarda silencio y Geruda sonríe diciéndole que puede quedarse con ella si lo desea. Y una noche de tormenta la pequeña aparece empapada buscando refugio junto a la anciana, admitiendo entre sonrojos que no es que tema a los truenos pero aceptará su compañía, naciendo desde entonces una convivencia cálida y sencilla donde pasan los días cocinando, pescando y aprendiendo, como cuando la elfa llega feliz con un cesto lleno de cangrejos de agua dulce exclamando que podrían freírlos y comerlos juntas, mientras Geruda ríe y le dice que solo cocinará los necesarios y liberará a los demás. Con el tiempo su vínculo crece, la elfa se enferma y Geruda la cuida con ternura llevándole un caldo caliente y animándola a curarse. Y más tarde, en un día soleado, la pequeña, mirando el horizonte, comenta que hace calor y pregunta si no le gustaría volver a hacer un viaje al mar. Pero Geruda la observa con cariño y tristeza preguntándole si aún no ha recuperado la memoria, a lo que la elfa responde que no. Pero que tampoco importa porque no hay un lugar al que quiera regresar, que solo desea quedarse con ella para siempre, sonriendo antes de correr entre los árboles para recolectar bellotas, mientras Geruda, quedando sola, empieza a toser con fuerza y, mirando al suelo con una expresión melancólica, murmura con voz débil: «Lo siento, elfa, eso de quedarnos juntas para siempre es algo que no podrá hacerse realidad». De regreso al presente, vemos a la pequeña elfa aún enferma mientras observa con preocupación, haciendo ruidos de frustración y angustia al notar que ella, entre sueños, comienza a sollozar con lágrimas en el rostro. Dentro de su sueño, el recuerdo continúa mostrando cómo atiende a Geruda, su anciana maestra, quien con voz débil le pide que la escuche atentamente porque tiene que disculparse, pero la elfa, preocupada, le ruega que no hable demasiado, que descanse y que no se disculpe por nada. Sin entender por qué lo hace, Geruda, respirando con dificultad, le confiesa que lamenta no haber podido ayudarla a recuperar su pasado, pero la elfa, sonriendo con ternura, le dice que eso no importa, que todo estará bien porque pueden quedarse así para siempre, juntas, viviendo felices, pero la anciana la mira con tristeza y le responde que debe aceptar la realidad, que hay cosas en la vida que simplemente no pueden hacerse realidad,
y que lo mejor para ella será descubrir su pasado y encontrar a su verdadera familia. La pequeña, enfadada y con lágrimas en los ojos, grita que ella es su verdadera familia y que esa cabaña es su verdadero hogar, agradeciéndole por preocuparse por ella, pero asegurando que solo está un poco enferma, por lo que saldrá a buscar comida nutritiva para prepararle algo delicioso y ayudarla a recuperarse, prometiendo volver pronto. Mientras la ve alejarse, Geruda susurra entre lágrimas que sabía que ese momento llegaría, que disfrutó de aquellos días felices a su lado y le pide perdón por haber sido tan inmadura y perder de vista su deber, y cuando la elfa regresa alegre con los brazos llenos de ingredientes, sonriente le dice que ha traído muchas cosas deliciosas, que preparará una sopa especial que la hará sentirse mejor y que cuando mejore podrán viajar juntas otra vez a algún lugar cálido, tal vez al mar o a unas aguas termales. Le pregunta si de verdad le gusta el mar, que es hermoso y que la comida es deliciosa, preguntando luego si preferiría las termas, insistiendo entre lágrimas en que le diga algo, cualquier cosa, hasta que, entre súplicas, se da cuenta de que Geruda ha dado su último aliento. De vuelta en el presente, la elfa despierta poco a poco sintiendo que alguien le sostiene la mano, creyendo que podría ser Geruda, pero al abrir los ojos descubre que es Miltina, quien la sujeta con cariño y expresión de alivio, mientras Akane, sentada cerca, comenta que Miltina se quedó toda la noche cuidándola sin descansar. La pequeña, sonrojada y confundida, se queda en silencio por un instante, hasta que nota su mano completamente empapada en saliva, apartándola con fastidio y exclamando: molesta que eso es muy sucio, gritándole a Miltina que no babee sobre ella mientras ésta se despierta sobresaltada, riendo nerviosamente ante la escena. Miltina, despertándose lentamente, parpadea un par de veces antes de sonreír con ternura al ver a la pequeña elfa despierta, acercándose a ella con cuidado y tocándole la frente para comprobar su temperatura mientras dice con suavidad que parece que la fiebre ha bajado. La pequeña, algo incómoda y aún medio dormida, le responde con tono gruñón que está exagerando, girando la cabeza hacia un lado para evitar su mirada, pero al hacerlo nota que también se encuentra allí mamá Troul, observándolas con su expresión tranquila y amable. Crow, que acaba de entrar con una bandeja, explica que se encontró con mamá Troul por casualidad anoche y que, al contarle lo ocurrido, ésta decidió ayudarle a buscar hierbas medicinales. Y justo ahora acaba de terminar su sopa secreta de hierbas, asegurando que ese remedio la curará de inmediato. La elfa observa el plato humeante frente a ella con una mezcla de desconfianza y resignación, notando su aspecto algo dudoso y el fuerte olor que emana, pero Akane interviene con tono animado para explicarle que tanto Crow como mamá Troul recorrieron el bosque toda la noche para reunir los ingredientes necesarios, algo que provoca que la pequeña se sonroje ligeramente antes de tomar la cuchara con timidez y probar un poco. Para su sorpresa, el sabor es delicioso, cálido y reconfortante, por lo que continúa comiendo en silencio mientras los demás la miran expectantes y sonrientes, algo que la hace ponerse más roja todavía mientras dice con voz baja que este resfriado no es gran cosa, que no necesitaban hacer tanto alboroto, aunque en el fondo se siente agradecida y ligeramente conmovida por la preocupación de todos. Finalmente, mientras sigue comiendo, su expresión cambia de repente y se queda inmóvil, mirando hacia un punto vacío del cuarto con el ceño fruncido, murmurando que siente algo extraño, una presencia familiar que parece observarla desde algún lugar cercano. En otro día, la bestia sagrada se encontraba mostrando su majestuosa forma original mientras la pequeña elfa, ya recuperada, le decía a Crow que se apartara de su camino, insistiendo con orgullo en que ya estaba perfectamente bien y que debía dejarla ir sola, pero Crow, con su habitual calma, le respondía que no era prudente salir tan pronto después de haberse recuperado de una enfermedad. Ella, haciendo un puchero y con el ceño fruncido, replicaba enfadada que estaba completamente curada. Al acercarse, le pone la mano en la frente y, con voz tranquila, comenta que aún tiene algo de fiebre, lo que hace que la pequeña se sonroje intensamente y aparte la cabeza de golpe, mientras Miltina, que estaba observando la escena desde un costado, no puede evitar reír suavemente ante lo adorable que se veía la elfa enfurruñada. La pequeña, enfadada, le grita que deje de hacer eso y que no hay problema si va con Alcipón, a lo que Crow,
curioso, le pregunta a dónde planea ir, recibiendo como respuesta que se dirige a la meseta del Toral. Minutos después, dentro de la cabaña, ambos se encuentran revisando un mapa extendido sobre la mesa mientras Crow le explica con calma que desde Ulicay hasta la meseta del Toral el viaje a caballo tardaría aproximadamente un mes, aunque con su pierna podría hacerlo en 8 días, y si tomaban en cuenta los descansos de Alcipón tardarían de 2 a 3 días, agregando que la ruta más corta cruzaba por la montaña de Barrar, donde las temperaturas eran muy bajas, por lo que también podrían desviarse por un camino alternativo. Sin embargo, en medio de la explicación, la pequeña interrumpe sonrojada y molesta, reclamando que él está demasiado cerca de ella, y aunque Crow intenta justificar que solo se está inclinando para ver mejor el mapa, Miltina vuelve a reír discretamente al ver las expresiones de ambos, lo que hace que la elfa se ruborice aún más y le grite que ya entendió, que se aleje de una vez. Tiempo después, vemos como todos se despiden frente a la cabaña mientras Crow menciona que se reunirán en ese mismo lugar pasado mañana para partir, y mirando a mamá Troul le pide que cuide la casa en su ausencia, a lo que ella asiente amablemente mientras los demás se marchan por el camino. Crow, caminando pensativo, empieza a planificar en voz baja los preparativos del viaje, considerando llevar alimentos no perecederos o tal vez comprar comida local e incluso algo de vino, cuando de repente la pequeña lo interrumpe con tono desafiante diciendo que quien le dijo que podía acompañarla, dejando al espadachín completamente sorprendido y sin palabras. Por otro lado, Miltina caminaba junto a Akane, comentando con entusiasmo que tenía muchas ganas de visitar la meseta del Toral y preguntándose por qué la pequeña había decidido ir de repente allí. Akane, curiosa, le pregunta qué tipo de trabajos realiza exactamente una exploradora de Belesus, a lo que Miltina, con una sonrisa brillante, responde que su labor consiste en ver el mundo y reportar sobre él, algo así como registrar sus maravillas y secretos. Akane, con tono pensativo, menciona que entonces la pequeña elfa también debe ser objeto de su investigación, señalando que parecen bastante cercanas considerando eso, a lo que Miltina, algo sonrojada, responde que al principio no lo eran, pero que ahora son tan buenas amigas que incluso la deja olerla, aunque a veces parece que en realidad lo odia un poco. Akane, observándola con una mirada más seria, le pregunta si está realmente segura con eso, advirtiendo que la vida humana es efímera, apenas un destello para una especie longeva como la de la elfa, y que no importa cuán fuerte sea el vínculo entre ambas, el momento de la separación siempre llega inevitablemente, dejando a Miltina en silencio por un instante, con una expresión melancólica perdida en el horizonte. Miltina, con una sonrisa tranquila y la mirada algo nostálgica, menciona que cuando era niña tuvo una mascota llamada Esmeralda, una pequeña criatura que vivió una larga vida, pero que, como todo ser vivo, tuvo que despedirse de ella algún día, y aunque ese adiós fue muy doloroso, con el paso del tiempo aprendió a recordarla con cariño, diciendo que, aunque a veces le invade la tristeza, al pensar en ella siempre termina sonriendo, agregando con voz suave que quizás sea egoísta, pero también quiere pasar tiempo con la elfa Chan y espera que algún día ella también pueda verlo de esa manera, como un lazo bonito que permanezca en sus recuerdos. Akane, con una leve sonrisa irónica, le responde que definitivamente ese pensamiento es egoísta, pero que también es una forma de pensar muy típica de Miltina Dono, algo tan puro que resulta difícil reprochárselo. Miltina, intentando cambiar el tema para romper el ambiente melancólico, le pregunta entonces por qué está en esa ciudad, y Akane, con tono sereno pero firme, le responde sin dudar que su objetivo es acabar con Crow Dono usando su espada, dejando a Miltina completamente sorprendida, sin saber si lo decía en serio o en broma. De regreso en la cabaña, la pequeña elfa observa cómo Crow, con un aire deprimido, clava sus dedos en la pared mientras murmura que, tal como ella dijo, solo es un tipo completamente normal, un comentario que lo deja tan abatido que comienza a hacer agujeros en la madera por pura tristeza, provocando que la pequeña, con un suspiro, le diga que la gente normal no atraviesa las paredes con los dedos. Y haciendo un puchero mientras aparta la mirada le dice con fastidio que ya entendió, que lo llevará con ella, así que deje de hacer tonterías y se apure a preparar algo de comer. Crow, de inmediato, recupera toda su energía, levantándose con entusiasmo y acercándose a ella con una sonrisa brillante, poniéndose a apenas unos centímetros de su rostro mientras le pregunta con voz grave pero amable qué desea para el menú, haciendo que la elfa se sonroje intensamente,
retroceda con nerviosismo y murmure que eso fue realmente malo para su corazón, mientras Alcipón se ríe de la situación disfrutando de las expresiones adorables y avergonzadas de la pequeña. La historia se traslada a la capilla donde un subordinado informa a la anciana que las personas encargadas de vigilar la casa de Crow reportan que, al parecer, la elfa se prepara para dirigirse a algún lugar muy pronto, a lo que la anciana, con gesto sereno pero mirada aguda, menciona que le gustaría obtener más información sobre ese asunto y ordena a Sasha que se encargue personalmente de ello. De regreso en la cabaña, vemos a la pequeña elfa quejándose con fastidio de que tiene hambre y exigiendo que Crow se apure con la comida, cuando de repente se escucha que tocan la puerta. Crow, sin apartar la vista de lo que está haciendo, le dice amablemente que le agradecería si pudiera atenderla, pero la elfa, con tono molesto, responde que no le dé órdenes, a lo que Crow, con una leve sonrisa, le propone duplicarle la porción de postre si lo hace, provocando que la pequeña se levante de inmediato y vaya a abrir, encontrándose con Sasha, quien nerviosa y algo tensa le dice que trae un formulario de solicitud de parte de Acefa-sama para Crow-sama. La elfa suspira y comenta con desgano que seguramente es otra petición de esa anciana, mientras Sasha, ofendida en silencio por la forma en que la llama, piensa que qué grosera puede llegar a ser, aunque rápidamente recupera la compostura y declara que su misión es su prioridad, que como sirvienta de Acefa-sama entregará personalmente el formulario y que debe crear una situación que le permita acercarse a Crow-dono, incluso si eso significa servirle una taza de té mientras se infiltra en su casa para reunir información relevante. La pequeña, sin ningún interés, le dice simplemente ok y estira el brazo pidiéndole que le entregue rápido el papel, agregando que quiere terminar esa misión cuanto antes para volver a casa, mientras Sasha, incómoda, piensa que hay algo raro en ella, que su comportamiento es demasiado rudo y grotesco, y recuerda que no debe entregar el documento directamente a Crow-sama. Sin embargo, Crow, desde dentro, menciona con calma que puede dejarla pasar, haciendo que Sasha entre triunfante mientras piensa que ha logrado infiltrarse con éxito. Una vez dentro, nota sobre la mesa un mapa con varios símbolos extraños y oscuros dibujados, convenciéndose de que debe ser información de gran importancia, pero su análisis se interrumpe cuando escucha a Crow explicar que esos garabatos son obra de la elfa, quien, ofendida, hace un puchero y le replica que no los llame garabatos, que son anotaciones tácticas, mientras Sasha, recomponiéndose, decide continuar con su papel y explica que el formulario contiene una solicitud de Acefa-sama con misiones difíciles que tomarán varios días, pensando que en realidad ese encargo es solo un cebo para medir la reacción de Crow y extraer información. Convencida de su estrategia, concluye que usará psicología inversa, ya que seguramente él se negará o se mostrará reacio a aceptar las misiones. Crow, tras leer la carta, responde con total serenidad que lo siente, pero no puede aceptar la solicitud, aunque Sasha intenta recomponerse fingiendo preocupación y preguntando si tiene algún inconveniente para aceptarla. Crow alcanza a responder que en realidad sí, pero justo en ese instante se escucha el fuerte gruñido de un estómago hambriento, proveniente de la elfa, que hace que él se levante de inmediato y salga disparado hacia la cocina diciendo que preparará la comida ahora mismo, mientras la pequeña, sonrojada y tratando de mantener la compostura, intenta ocultar su cara y le dice con tono nervioso a Alcipón que no grite tan fuerte, fingiendo que el sonido provenía de la bestia sagrada. Sasha, intentando mantener la compostura, observa cómo la pequeña elfa trata de culpar descaradamente a la criatura Alcipón por el sonido del estómago, cuando es evidente para todos que había sido ella misma, lo que provoca que Sasha frunza el ceño en silencio ante semejante intento de disimulo. Crow, sin darle mayor importancia al asunto, con una voz tranquila pero firme, menciona que aunque es un poco repentino le gustaría que Sasha se quedara a comer con ellos, y acto seguido, con tono más serio, agrega que si no le importa también invite a los demás que se encuentran afuera a unirse a la comida, palabras que dejan a Sasha completamente paralizada mientras el color abandona su rostro, consciente de que la vigilancia había sido descubierta, mientras que la elfa, que no entiende la situación, se limita a decir con naturalidad que de qué está hablando, que no había nadie más afuera excepto Sasha, sin captar la atención del momento. En un intento desesperado por mantener las apariencias, Sasha dice nerviosa que acaba de recordar que tiene un asunto urgente que atender y, haciendo una reverencia apresurada, se despide diciendo que eso es todo. Debo irme, y sale casi corriendo de la cabaña mientras piensa para sí que subestimó demasiado al espadachín,
que debe informar de inmediato que su vigilancia fue descubierta y que, aunque no logró mucho, consiguió reunir una pequeña cantidad de información sobre los movimientos de la elfa. Recordando los garabatos del mapa, analiza mentalmente que la línea que se extendía desde Ulikai probablemente indica la ruta de un viaje y que, aunque parecía un dibujo sin sentido, el destino debía encontrarse en algún punto al este de ese enorme agujero que había marcado una zona que había desaparecido misteriosamente en un instante. Sin embargo, al llegar ante la anciana para entregar su informe, Sasha se encuentra con sorpresa a varias de las amigas de la elfa, entre ellas Miltina y Akane, que ya están reunidas con Asefa Samai conversando tranquilamente sobre el viaje de la elfa y Crow, revelando sin reservas los detalles de su partida y ruta. Sasha, desconcertada, intenta comprender si todo eso es una estrategia o si realmente ignoran la importancia de la información que comparten, mientras Miltina menciona con una sonrisa que en realidad tampoco saben por qué la pequeña decidió viajar a ese lugar, solo que de pronto lo anunció y comenzó los preparativos sin explicar nada. Tiempo después, vemos a Crow y las chicas reunidos junto a Alcipon, que se encuentra en su majestuosa forma original, preparándose para partir. Crow, con su tono calmado habitual, explica los detalles del plan de acción, las paradas previstas y las zonas seguras donde podrían acampar, pero la elfa, con su habitual impaciencia, menciona que eso no importa ahora, que lo importante es ponerse en marcha de inmediato, ordenando con entusiasmo a Alcipon despegar, mientras la bestia sagrada, con un suspiro casi humano, le dice que por favor se siente porque podría caerse, y ella, haciendo un puchero adorable y molesta, se acomoda a regañadientes mientras la criatura extiende el vuelo, elevándolos hacia el cielo azul mientras el viento sopla con fuerza y el viaje hacia lo desconocido finalmente comienza. Durante el viaje, el espadachín anunció que harían una pausa en una tierra cercana después de cruzar ese mar, que había una hermosa zona montañosa donde almorzarían. Miltina dijo que no podía esperar por la comida, pero la pequeña refunfuñó con hambre que lo único que quería ahora eran mariscos frescos, y cuando la chica la llamó egoísta, Crow, tranquilo, replicó que su previsión abarcaba más que antojos. Si se internaban tierra adentro no volverían a ver marisco fresco en mucho tiempo, así que cambiarían los planes y aterrizarían en la orilla opuesta. Así, llegaron a una aldea costera donde preguntaron a los pueblerinos por un restaurante, pero estos contestaron con reticencia y murmullos, señalando a la elfa oscura y quejas sobre una maldición sobre el pueblo, lo que hizo que ella amenazara con maldecirlos de verdad. Miltina, intentando aclarar la hostilidad, preguntó por qué decían eso, y los locales explicaron que hacía 45 días apareció una red en la playa tan pesada que nadie podía tirar de ella, y entonces emergió una sirena que juró que hasta que no llegara un hombre capaz de tirar de la red solo no dejaría que pescaran en ese mar, y desde entonces no habían podido sacar nada. Señalando la cuerda, Crow, sereno, la tomó entre manos y comenzó a tirar, quejándose de su peso, hasta que, con esfuerzo, la sacó por completo. En la red encontraron una concha enorme que se abrió y, para asombro de todos, apareció dentro una sirena que proclamó que Crow había pasado la prueba, y cuando él preguntó por qué tanto escándalo ella, con dignidad ofendida, respondió que solo buscaba un compañero para su familia. Miltina, sorprendida, comentó que las sirenas tomaban humanos como esposos, y la sirena explicó que en ese mar ellas eran polígamas. El elegido es amado por todo el grupo, por lo que invitó al espadachín a su nidito de amor. Crow, con su calma habitual, rechazó la oferta sin titubear, diciendo que prefería cuidar que ser cuidado porque ya vivía su vida ideal, lo que puso a la pequeña completamente sonrojada. La sirena, indignada por la preferencia de Crow hacia la enana, la elfa, y llamándola detestable, proclamó que eso era imperdonable y, en un brusco arrebato, se lanzó sobre la pequeña con la intención de hacerla desaparecer. La sirena, furiosa, se abalanzó sobre la pequeña elfa con intención de hacerla desaparecer, pero fue detenida abruptamente por un golpe certero de Crow que la dejó sin aire. El espadachín, sujetándola firmemente, se disculpó con calma por la fuerza del impacto, pero la sirena, ruborizada y aturdida, apenas logró decir entre jadeos que había sido un buen golpe. Espadachín, Crow, con su tono serio habitual, le pidió que en el futuro evitara causar problemas de esa manera, y que si realmente buscaba a alguien fuerte lo hiciera mediante una solicitud formal en la agencia de misiones más cercana, sin volver a incomodar a nadie. Palabras que hicieron que la sirena y las demás se sintieran nerviosas y asintieran apresuradamente antes de retirarse poco a poco.
mientras él añadía con serenidad que estaba seguro de que algún día encontraría a alguien verdaderamente increíble. Más tarde, ya con la situación calmada, los pueblerinos organizaron un gran asado frente al mar en agradecimiento, invitando al grupo a comer cuanto quisieran, diciendo que realmente les habían ayudado. La pequeña, sin embargo, comía algo molesta, recordando con fastidio que la habían llamado lamentable e idiota enana, mientras Crow, tranquilo, se acercaba y le decía con voz serena que no se desanimara, que en muchas artes marciales como el kendo la perfección se alcanzaba eliminando los movimientos innecesarios, en otras palabras, que ella estaba bien tal como era. La frase, aunque sencilla, dejó a las demás chicas incrédulas, sin entender del todo el sentido, pero en la elfa tuvo un efecto inmediato, pues su rostro se tiñó de un rojo intenso mientras bajaba la mirada, completamente sonrojada por aquellas inesperadas palabras de Crow. Tiempo después vemos a los chicos aterrizando en un nuevo páramo, un lugar sereno rodeado de suaves colinas y bruma ligera. Crow observa el paisaje y comenta que parece un sitio tranquilo para descansar. Así que anuncia que almorzarán allí y comienza a dar indicaciones. Pide a Miltina que busque verduras silvestres como guarnición y prepare la leña, mientras que le dice a Kane que lo ayude a organizar los utensilios y a la pequeña elfa que siga disfrutando de su siesta, pero a Kane protesta, diciendo que es demasiado indulgente con ella y que debería despertarla. Crow sonríe y asiente, y pronto vemos como la pequeña empieza a abrir los ojos lentamente, aún adormecida y con un gesto molesto, pero al observar el paisaje murmura que el lugar no está mal y decide levantarse diciendo que también buscará comida, alejándose junto a Miltina que la sigue preocupada. Mientras caminan entre los árboles, Miltina le pregunta hasta dónde piensa ir, pero la elfa le responde fríamente que deje de seguirla y que deje de hacer ruido, a lo que Miltina suspira y replica que todos estarán preocupados si se alejan tanto. Sin embargo, la elfa no se detiene y continúa hasta que, tras cruzar unos arbustos, ambas descubren una aldea escondida entre la neblina. Miltina le pregunta si la conoce, y la elfa, con una expresión confusa, dice que cree que sí, aunque no está segura, pero de pronto una melodía suave y melancólica se escucha a lo lejos, lo que hace que la elfa se quede inmóvil por un instante antes de salir corriendo en dirección al sonido. Tras seguirla, Miltina la alcanza y observa cómo, en la cima de una colina, una joven canta con una voz dulce mientras el viento mueve su cabello, una escena que provoca una leve sonrisa en la elfa, quien se queda observándola en silencio antes de decir que ya terminó de ver lo que quería y que regresará al campamento, pero al girar tropieza con una rama seca, haciendo ruido suficiente para alertar a la cantante que detiene su canción y pregunta nerviosa quién está ahí, lo que hace que ambas intenten huir apresuradamente, aunque en el proceso resbala y cae ladera abajo. Miltina corre hacia ella preocupada y le pregunta si está bien, pero la joven cantante se acerca guiada por un perro y dice con serenidad que gracias, que realmente es difícil ser ciega. Presentándose como Raeru y señalando a su perro guía, Bobo, Miltina, recuperando la compostura, se presenta también, y cuando Raeru pregunta si hay alguien más con ella, Miltina duda por un momento al ver cómo la elfa le hace gestos para que no diga nada, así que improvisa y dice que la acompaña su mascota, una perrita llamada Elf, a lo que Raeru sonríe amablemente y agradece el cumplido que Miltina le hace sobre su canción. La muchacha ciega comenta que las únicas personas que habían elogiado su canto fueron su familia y, hace mucho tiempo, una persona más, lo que despierta la curiosidad de Miltina, quien le pide con una sonrisa que le cuente más sobre esa persona. Raeru recuerda entonces, con voz melancólica, que en aquel tiempo todavía podía ver los colores del mundo, y en su mente se forma la imagen de su infancia, cuando un día, mientras cantaba entre las flores, una elfa oscura apareció de repente y le dijo que su canción era bastante buena. Narra que al girar la vio por primera vez y, a pesar del miedo que todos en el pueblo sentían hacia esa elfa, ella, siendo solo una niña, se encariñó de inmediato con aquella misteriosa visitante. Jugaron juntas, rieron y hablaron durante días hasta que un noble llegó al pueblo para cazar en el bosque cercano. Pero el caballo del hombre se alteró al ver a su perro Bobo y empezó a desbocarse, provocando la ira del noble, quien apuntó su espada hacia el animal. Todo ocurrió tan rápido que la pequeña elfa, al ver el peligro, se interpuso y atrapó al noble y a sus guardias, y con una furia incontrolable los maldijo convirtiendo sus cabezas en hongos, su mirada llena de oscuridad y poder. La chica ciega continúa narrando con voz temblorosa que cuando era niña, aquel suceso la aterrorizó profundamente,
el solo recordarlo todavía le provoca escalofríos, y aunque han pasado muchos años, sigue siendo algo que no puede perdonar. Sus palabras cargadas de dolor y resentimiento resuenan en el aire, haciendo que la elfa, que había estado escuchando en silencio, baje la mirada con un gesto sombrío y se aleje lentamente, sin decir nada, mientras Miltina intenta mantener la calma y se disculpa amablemente diciendo que su mascota está inquieta y quiere irse ahora, agradeciendo la charla antes de retirarse apresuradamente. Una vez alejadas del lugar, Miltina la mira de reojo y le dice que aquella chica hablaba claramente de una elfa oscura, lo que hace que la pequeña, con una voz mucho más serena, le pregunte si acaso existe alguna manera de curar los ojos de Raeru. Miltina, pensativa, responde que por lo que observó, los ojos de la chica no parecen físicamente dañados, pero si la causa es mágica o espiritual, solo un elixir extremadamente poderoso podría ayudar, uno que solo un farmacéutico muy experimentado sería capaz de preparar. Sin embargo, ese elixir requiere un ingrediente esencial llamado musgo milenario, una planta tan rara que, según dice, es casi imposible de encontrar. Y para ilustrarlo menciona que es como buscar un grano de maíz en un saco lleno de harina, a lo que la elfa suspira con fastidio y le reprocha que no podría haber escogido una mejor comparación. En ese momento, ambas se sobresaltan al escuchar un leve crujido en los arbustos cercanos, de donde aparece Crow, camuflado hábilmente entre las ramas, quien con tono tranquilo comenta que, en efecto, Miltina tiene razón y que entre las misiones que rechazó durante su estancia en ese país había una solicitud para hallar precisamente ese tipo de musgo milenario, aunque añade en voz baja que, según los informes, ninguna de las personas que fue en busca de él logró regresar, lo que deja a la pequeña elfa con una expresión sombría y preocupada, comprendiendo la magnitud del peligro que implica. Por otro lado, en una escena más ligera, vemos a Akane completamente desmayada sobre un prado, rodeada de varios conejos que la miran curiosos, víctima de una sobredosis de ternura tras haberse acercado demasiado a los adorables animales. Tiempo después vemos a los chicos frente a la entrada de una cueva oscura y cubierta de neblina, mientras la pequeña elfa observa el lugar con una mezcla de temor y determinación, diciendo que se pregunta qué clase de sitio aterrador es ese, pero que si realmente ahí se encuentra el musgo milenario, el ingrediente medicinal capaz de curar los ojos de Raeru, no tiene más remedio que seguir adelante, así que ordena con tono decidido que todos avancen juntos y, sin esperar respuesta, empieza a empujar y arrastrar a Miltina hacia el interior. Una vez dentro, Miltina comenta que el lugar parece mucho más amplio de lo que imaginaba y que espera en un momento para encender una luz, pero antes de hacerlo, la elfa siente algo extraño a su espalda y al girarse se sobresalta al ver una figura idéntica a ella misma, con su mismo rostro y vestimenta, reflejada en la oscuridad. Confundida, pregunta qué es eso, a lo que Miltina responde con nerviosismo que se trata de un mimetismo, una criatura que copia la apariencia de lo que ve y le pide que se aleje inmediatamente, pero la pequeña, sin hacerle caso, se acerca con curiosidad diciendo que no se preocupe, que mire esa cara de idiota, hasta que de pronto la figura sonríe con una mueca grotesca y se transforma en un monstruo horripilante del que surgen tentáculos que se lanzan hacia ellos con violencia. Crow reacciona al instante, desenvaina su espada y, con una calma impresionante, comienza a cortar los tentáculos uno por uno. Mientras se disculpa al ver que las salpicaduras golpean el rostro de la elfa, quien grita que olvide eso, que no es momento de limpiarse la cara. En ese momento, Alcipón ruge, transformándose en su forma original y embistiendo con fuerza, desgarrando al monstruo hasta hacerlo desaparecer entre sombras, mientras la elfa corre bajo su cuerpo gritando que por favor no la aplaste. Una vez que todo se calma, el grupo continúa avanzando más profundamente en la cueva, notando que ningún otro enemigo se aproxima, aunque Crow advierte que no deben bajar la guardia, ya que probablemente esa criatura no abandonaba su nido por costumbre. Acariciando a Alcipón, la elfa lo felicita por su buen trabajo, mientras Akane, que iba más adelante, señala con entusiasmo una luz azulada que brilla en la oscuridad, preguntándose qué será. Miltina, al acercarse, observa maravillada y dice que el origen de aquella luz es el musgo milenario, conocido también como purión de luz azul, un material medicinal extremadamente raro y hermoso que cubre las rocas con un resplandor casi mágico. Más tarde, la escena cambia al tranquilo pueblo donde vive Raeru. La noche cae y una mujer mayor abre la puerta sorprendida al ver a Miltina y a las demás en su umbral, preguntando quiénes son. Miltina,
Con una sonrisa amable, se disculpa por presentarse tan tarde y explica que están allí para entregarle algo a Raeru, quien al escuchar sus voces exclama con alegría que las reconoce, que son las chicas del otro día. La elfa, algo sonrojada, se mantiene en silencio mientras Miltina le entrega un pequeño frasco brillante, explicando que el elixir fue elaborado por un famoso farmacéutico de una ciudad del sur y que se trata de una medicina secreta de recuperación muy potente. Solo debe aplicarse unas gotas en los ojos cada día y en unos pocos días podrá volver a ver la luz del mundo. La chica, completamente sonrojada y con una voz temblorosa, le pregunta al que es tan amable con ella si apenas hablaron un momento. Con una expresión suave, responde que simplemente sintió una conexión especial entre ambas, algo difícil de explicar. Raeru guarda silencio por unos segundos, pensativa, y luego, con un tono más serio, le dice que Elf-chan no es realmente una mascota, ¿verdad? En ese instante, la pequeña elfa baja la mirada y, con voz apagada, se disculpa por haberla asustado en el pasado, pero la chica ciega niega con la cabeza, diciendo que se equivoca, que en aquel momento fue ella quien las protegió a ella y a su fiel perro Bobo. Explica, entre lágrimas, que después de aquel incidente comprendió su error y quiso disculparse, pero cuando regresó ya no había rastro de ella, y desde entonces no ha podido perdonarse por no haber entendido lo que realmente ocurrió. La pequeña elfa, conmovida, le sonríe con dulzura y toma su mano con cuidado, diciéndole que espera sinceramente que se recupere pronto, mientras ambas se quedan en silencio compartiendo un momento cálido que parece borrar las sombras del pasado. A la mañana siguiente, el grupo se despide frente a la casa de Raeru mientras Alcipón se prepara para alzar el vuelo. Miltina, mirando a la elfa con cierta preocupación, le pregunta si de verdad está bien con marcharse tan pronto, que quizás debería haberse quedado un poco más, al menos hasta asegurarse de que Raeru pueda ver de nuevo, pero la pequeña, observando el horizonte con una mezcla de tristeza y determinación, responde que anoche hablaron mucho y que ahora lo importante es continuar. Porque siente dentro de sí una ansiedad que crece cada día, una necesidad de seguir avanzando, mientras en sus pensamientos aparece el nombre de Geruda, la razón que la impulsa a no detenerse. Continuando con el viaje, los chicos avanzan temblando de frío mientras el viento gélido del norte corta como cuchillas. Crow, con su tono tranquilo habitual, explica que están bastante al norte y que la temperatura ha descendido considerablemente, intentando mantener la moral del grupo alta pese a las condiciones. La pequeña elfa, envuelta en varias capas de abrigo, intenta mantener su orgullo diciendo que esto no es nada, pero su cuerpo la traiciona, pues tiembla tanto que parece a punto de convertirse en un cubo de hielo, haciendo que Miltina y Akain la miren con una mezcla de ternura y preocupación. Crow, con una sonrisa leve, le pide que resista un poco más, asegurándole que pronto llegarán a su próximo destino, la ciudad de Yudarin, conocida como la ciudad de las aguas termales celestiales, un paraíso rodeado de montañas nevadas donde las fuentes naturales crean baños al aire libre con una vista tan hermosa que, según los rumores, uno siente que ha ascendido al cielo. Al llegar, la elfa comenta que ha estado allí un par de veces antes, lo que deja a Crow visiblemente decepcionado, pues había planeado sorprenderlas con el lugar. Al notarlo, Miltina trata de animarlo diciendo que no importa, que igual está deseando disfrutar del baño celestial y que seguro será una experiencia maravillosa. Sin embargo, el ambiente cambia abruptamente cuando un grupo de caballeros armados bloquea su paso, y un noble de porte arrogante, llamado Vidler Sama, se adelanta exigiendo saber qué hacen allí. Crow, manteniendo la calma, responde que simplemente vinieron a disfrutar de las aguas termales, pero el noble, con evidente desprecio, lo llama estúpido y señala a la elfa y al ogro, diciendo que la cima es solo para humanos y que las demás razas tienen estrictamente prohibido bañarse allí. La elfa, visiblemente molesta, replica que eso no era lo que decía el reglamento anterior, a lo que Vidler responde con soberbia que él es el nuevo gobernante y que ahora las reglas han cambiado, añadiendo que si aún quieren bañarse, pueden hacerlo en las aguas inferiores y que permanezcan allí hasta que llegue un equipo de expansión desde la capital imperial, prohibiendo estrictamente que nadie suba. Akain, notando el enojo de la elfa, la detiene antes de que la situación empeore, mientras Miltina, algo triste, se disculpa aunque no tenga culpa, diciendo que es mejor evitar conflictos innecesarios. Akain le dice que no debería disculparse, que gente así existe en todas las ciudades y que no vale la pena discutir con ellos.
Finalmente, llegan al baño inferior, un lugar amplio pero desolado, vacío por completo y cubierto por una ligera niebla termal. Un anciano que se encuentra allí les explica que todo cambió desde que ese funcionario del gobierno decidió separar a las razas y que poco después una criatura desconocida apareció y tomó control del baño superior. Ahora nadie se atreve a acercarse y los pocos que lo intentaron no regresaron. Justo en ese momento, una explosión mágica sacude el aire y una columna de humo se eleva desde lo alto, haciendo que Crow levante la vista y diga con calma que parece haber comenzado una batalla. Cuerpos de caballeros comienzan a caer desde arriba, heridos o inconscientes, confirmando la magnitud del desastre. Miltina, horrorizada, ayuda a atender a los heridos junto a Akane mientras pregunta qué deberían hacer, aunque admite que no le apetece ayudar a ese gobernador arrogante. La elfa, mirando el caos con una expresión seria, aprieta los puños y dice que no pueden quedarse quietos y que deben ir a hablar con ese tipo otra vez, dejando claro que no piensa ignorar lo que está pasando, incluso si eso significa enfrentarse directamente a Vidler-sama. Suben de nuevo al sector alto entre miradas tensas y el gobernador los recibe con voz temblorosa, lamentando que su escuadrón haya sido derrotado y maldiciendo que si el gobierno central se entera de aquella abominación su carrera quedará sepultada, pero al notarlo a él y al grupo los observa con otros ojos. La pequeña, sin perder un segundo, le lanza una sola frase cortante y directa: «Tengo una buena noticia, imbécil, cumple mis demandas y acabaremos con esa criatura», y su desafío, lejos de amedrentar, desata la risa altiva del noble hasta que un subordinado se acerca jadeando y le informa con voz quedada quiénes son frente a él. «Mira bien, ese es Crow, el hombre bendecido por la diosa», y, ante el nombre, el orgullo del gobernante se quiebra, cambia su postura, disimula dignidad y pregunta con un gesto flojo cuáles son las exigencias. La elfa, fría y segura, pide lo insólito y simple a la vez: acceso al nivel superior de los baños para todas las razas, nada más ni menos, y las palabras caen como una sentencia que enciende al noble por dentro, que piensa en público que todo es una broma y en privado que podrá aprovecharse de la situación, pero por fuera finge magnanimidad y accede, convencido de que aceptará en apariencia y restaurará el orden cuando ya no tenga que lidiar con impertinencias. Con el papel firmado y la puerta abierta, el grupo avanza decidido. La elfa eufórica repite que pateará el trasero del monstruo y que ese baño no es lugar para una criatura diminuta, debe ser enorme, piensa con orgullo, y mientras se abren paso entre vapor y mosaicos, la expectación se vuelve carcajada nerviosa cuando, al doblar la esquina del vestíbulo superior, la vista les revela la verdad. No es un ente menor sino un enorme dragón recostado, su lomo llenando el estanque como si la sala hubiera sido hecha para su magnitud. Miltina, sin poder evitar la ironía, susurra en broma que el baño celestial tenía razón en su nombre, que el sitio cambia el ánimo tanto que cualquiera podría creer que va a ascender al cielo en ese mismo instante. Miltina, aún algo preocupada por la presencia imponente del dragón frente a ellos, susurra que deberían hacer ahora. Pero el gigantesco ser empieza a moverse lentamente observándolos con ojos antiguos y brillantes bajo el vapor del baño, mientras Crow, con calma absoluta, da un paso al frente colocándose a la cabeza del grupo y sin desenvainar su espada dice con voz serena que se encargará de esto, que desea discutir algo con el dragón. La elfa, incrédula, le grita que es un idiota porque un feroz dragón no lo escuchará, pero para sorpresa de todos, una voz profunda y ronca resuena en el aire preguntando de qué quiere hablar el humano. Crow explica toda la situación con detalle desde los ataques de los soldados hasta el caos en el balneario y el dragón, con aire cansado, responde que ese lugar pertenecía antes a alguien más, que si los humanos no lo hubieran atacado primero nada habría ocurrido, que ya está viejo y cansado y que si le permiten quedarse un poco más se marchará cuando el dolor de su cuerpo desaparezca, pero la elfa, con una expresión desafiante, le dice que eso no le funcionará. Miltina, nerviosa, ruega que no arruinen las negociaciones, pero la elfa libera su poder y su maldición se vuelve visible, envolviendo al dragón en una aura oscura. Todos retroceden pensando que va a atacarlo hasta que descubren que en realidad le está dando un masaje mágico, presionando puntos de energía por todo su cuerpo. El dragón suspira aliviado diciendo que eso se siente tan bien que podría irse ahora mismo y la elfa con tono altivo le dice que por eso le advirtió que no le funcionaría, que lo único que necesitaba era un buen masaje. Afuera, el noble impaciente gruñe por la demora, pero Miltina aparece serena informando que ya terminaron,
aunque no exactamente derrotando al dragón, y cuando el noble sube a comprobarlo, se queda sin palabras al ver al dragón sumergido en las aguas termales junto a Crow, la elfa, Akane y los demás. Todos relajados como si fueran amigos de toda la vida, Crow le explica que el dragón ahora solo está meditando, que mientras no sea atacado no atacará a nadie y propone que en adelante compartan el baño con él. Akane comenta divertida que aunque el mundo sea grande no todos los días se puede decir que uno se bañó con un dragón, y la elfa, ruborizada, añade que la reputación del lugar incluso mejorará, pero el noble, rojo de ira, grita que son unos idiotas, que el gran imperio Rogelia es una nación humana y que las razas deben mantenerse separadas, que bañarse con un monstruo es lo peor, aunque su furia se apaga cuando la puerta se abre y aparece el príncipe heredero Ivanov acompañado por su séquito, llenando el lugar con una presencia majestuosa. Todos los soldados se inclinan y el noble, pálido, intenta justificar la situación, pero el príncipe, observando la escena del dragón bañándose pacíficamente junto a humanos y otras razas, sonríe y dice que es una vista hermosa. Luego mira al noble y le ordena preservar el lugar tal como está para el bien del mundo. El noble traga saliva y asiente a regañadientes. Más tarde, bajo el vapor y la luz suave del atardecer, todos comparten las aguas termales riendo y relajándose. El príncipe mira a la elfa con una sonrisa tranquila y le pregunta si fue ella quien estuvo detrás de ese milagro. La elfa, erguida y con ese tono altanero que a veces la delata, escupió con orgullo que no sabía quién era el príncipe ni qué esperaba, pero que en todo caso esperaba adoración, y el príncipe, con una inclinación solemne y esa voz que corta el aire, le otorgó el agradecimiento oficial en nombre de Rogelia y, sonriendo como quien distribuye condecoraciones raras, anunció que le concedería un título honorífico especial, la masajista de dragones. La sala quedó suspendida un instante y ella, incapaz de contenerse, gritó en pánico que no lo quería, mientras Crow, siempre alerta en la sombra, tensó los músculos y se preparó a defenderla contra cualquier escenario. Pasado el alivio y ya en calma, vemos a los chicos despedirse del lugar y salir caminando por las calles perfumadas de vapor, Crow recordando con calma que al día siguiente les espera la meseta del Toral, su objetivo real, Miltina mirando el horizonte y comentando que el sol ya se ha puesto y que dormirán esa noche en la ciudad, y la elfa, volviéndose hacia ellos con ojos que no admiten réplica, pronunció en voz seria y cortante una sola condición: que les prometan, pase lo que pase en la meseta del Toral, no interponerse en su camino. Los chicos continuaban su viaje mientras el eco de las palabras de la elfa resonaba en la mente de todos, aquel pedido firme de que no se metieran en su camino. Algo que Crow no pudo dejar pasar y le preguntó con tono serio qué quería decir exactamente con eso de que no interfirieran, mientras Miltina, más curiosa que preocupada, insistía en que tarde o temprano debía contarles el verdadero propósito de su viaje. Fue entonces cuando la elfa, con voz serena pero cargada de melancolía, explicó que desde hacía unos días soñaba con su abuela Geruda, la mujer que la había cuidado, pero en ese sueño los sentimientos de ira y resentimiento de Geruda se volvían cada vez más fuertes, al punto de invadirla incluso despierta, así que temía que algo hubiera ocurrido en su tumba y que tal vez se hubiera convertido en un espíritu vengativo, por lo que su viaje tenía como objetivo confirmar esa sospecha. De regreso al presente, Crow avisó que ya estaban cerca de su destino, y el grupo logró aterrizar tranquilamente sobre una explanada solitaria donde se levantaba una pequeña cabaña y un viejo árbol, el aire denso y cargado de una energía opresiva que Crow describió como un resentimiento terrible que impregnaba el lugar, mientras la elfa, agudizando la vista, señaló algo extraño bajo la sombra del árbol y, al acercarse, descubrió una enorme estatua de Geruda con una sonrisa esculpida en piedra, un gesto tan vivo que resultaba perturbador. Miltina, observando los grabados en la base, leyó en voz alta que aquel era el lugar de descanso eterno de Geruda Belkes, tan glamorosa como peligrosa, comprendiendo entonces que se trataba de una lápida y preguntándole a la elfa si ella misma la había mandado hacer, a lo que ésta respondió en silencio mientras pensaba que probablemente era obra del viejo brujo que conocía a su abuela, murmurando para sí que, si esa era su apariencia de joven, no le extrañaba su fama. Al mirar de nuevo la estatua, la elfa declaró con fastidio que no podría descansar en paz mientras esa cosa estuviera encima de la tumba, y sin dudarlo, canalizó su poder, haciendo brotar un gigantesco brazo de energía que sostuvo la estatua y la lanzó violentamente a varios metros de distancia, mientras Akane, tranquila,
Comentaba que con eso el resentimiento debería haberse calmado y Miltina, intentando suavizar la tensión, añadía que entonces el propósito del viaje estaba cumplido, pero la elfa, con un tono sombrío, les pidió que la dejaran sola un momento, a lo que Miltina asintió diciendo que aprovecharía para inspeccionar los alrededores, y Crow, con su serenidad habitual, preguntó si deseaba algo en especial para el almuerzo, recibiendo como única respuesta un seco hagan lo que quieran. La elfa, ya completamente sola frente a la tumba, se arrodilla con un aire sereno y melancólico, susurrando que ha pasado mucho tiempo desde la última vez y que lamenta aquel mal momento, dedicándole unas palabras sinceras a Geruda mientras el viento acaricia su rostro, como si el alma de su abuela aún la escuchara. A la distancia, el resto del grupo observa la antigua cabaña cercana, comentando que probablemente fue el hogar de la elfa y que tal vez dentro podrían encontrar algo relacionado con ella, lo que hace que Miltina, emocionada, diga que su corazón late con fuerza ante la posibilidad de descubrir algo importante, pero Akane, con tono calmado y solemne, se disculpa diciendo que necesita hablar con Crow en privado, pidiéndole a Miltina que entre primero. La joven, obedeciendo, abre la puerta con un suave permiso y se adentra en la cabaña, notando con asombro que es mucho más amplia por dentro de lo que aparentaba, con un comedor rústico y un dormitorio al fondo, hasta que un viejo libro cae repentinamente al suelo, haciendo eco en la quietud del lugar. Mientras tanto, afuera, Akane observa fijamente al espadachín y con voz decidida le dice que desenvaine su espada, declarando que es la naturaleza de los samuráis medirse contra alguien fuerte, y aunque Crow intenta disuadirla, comprende que no servirá de nada negarse, por lo que con gesto serio empuña su arma y ambos comienzan un duelo veloz e intenso. Dentro, Miltina abre el libro caído y descubre que se trata del diario de Geruda, en el cual narra con detalle su vida, su amor y sus preocupaciones por la pequeña elfa, entendiendo finalmente la profundidad de sus sentimientos. De regreso al combate, Crow logra desarmar a Akane con facilidad, pero la felicita señalando que su primer golpe fue tan rápido que casi supera su reacción, y que si sus piernas no hubieran temblado, el resultado podría haber sido distinto, preguntándole con tono curioso si acaso falló por haber visto a un topo cruzar su campo de visión, lo que ella niega con orgullo, afirmando que no hay excusas para su derrota, pero Crow, sonriente, le dice que aquel resultado no es válido y que hasta que llegue el verdadero duelo, le pide algo mucho más importante, que sea una buena amiga para la elfa. En ese momento, la escena vuelve a la tumba, donde la elfa confiesa con voz temblorosa que se ha rendido, que buscó e investigó durante mucho tiempo sin lograr recuperar sus recuerdos ni encontrar pista alguna sobre su familia, y que lamenta profundamente no haber cumplido la promesa que le hizo a Geruda, pero de pronto una voz suave y conocida resuena en el aire, la de la propia Geruda, diciéndole que aún es demasiado pronto para rendirse, haciéndola girar sorprendida justo cuando el resto del grupo regresa. Miltina, acercándose con una expresión cálida, le dice que lo siente mucho, que encontró y leyó el diario de Geruda y que allí están plasmados sus sentimientos más amables y sinceros hacia ella, sus deseos de que pudiera recuperar su pasado y reencontrar a su familia. Por eso la invita con determinación a explorar juntas esos recuerdos perdidos. La elfa, conmovida, los mira uno por uno mientras las palabras de todos le devuelven valor, y entre lágrimas y una sonrisa luminosa pronuncia sus nombres diciendo que entonces puede contar con ellos. Recibiendo la afirmación de todos con sonrisas llenas de afecto, Crow, observándola en silencio, se arrodilla frente a ella y, extendiéndole un pañuelo con gentileza, le recuerda que la hospitalidad es la única opción, provocando que la elfa se sonroje mientras lo acepta, y finalmente, acariciando a su fiel compañero Alquifón, le dice que también cuenta con él. Juntos, los 5 suben sobre la majestuosa bestia sagrada, elevándose una vez más hacia el cielo, continuando su viaje de regreso a casa, con el corazón de la elfa más liviano que nunca y una nueva esperanza brillando en su mirada. De regreso a la ciudad, los días transcurrían con una calma apacible que contrastaba con todas las aventuras que habían vivido, y mientras la vida cotidiana recuperaba su ritmo, Tarun, la pequeña niña, apareció vistiendo un hermoso atuendo adornado con detalles finos y unas adorables orejas de gato, una imagen tan tierna que Akane, incapaz de soportar tanta dulzura, terminó cayendo al suelo totalmente desmayada entre risas y murmullos de los presentes. Por otro lado, en la cabaña donde se alojaban,
Crow revisaba unos antiguos mapas y comentaba en voz baja que había recibido información de una anciana sobre una aldea misteriosa ubicada al sur del Árbol del Mundo, un lugar del que apenas existían registros y que parecía ocultar secretos olvidados. La elfa, escuchando mientras mordía distraídamente un trozo de pan, levantó la vista con interés y dijo que valía la pena investigarlo, aunque aún no sabían qué podrían encontrar allí. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Crow se acercó a ella con calma, inclinándose a escasos centímetros de su rostro y susurrándole con voz suave que no se moviera, provocando que la elfa se sonrojara instantáneamente, solo para que él, con un gesto sencillo, retirara con los dedos una pequeña miga de pan que se le había quedado pegada en la mejilla y le dijera con naturalidad que se le había quedado mientras comía. La elfa, confundida entre el rubor y la sorpresa, frunció el ceño y le gritó que no intentara desconcertarla, llamándolo espadachín idiota mientras hacía un tierno puchero, a lo que Crow simplemente sonrió con serenidad, observándola en silencio, y así, entre risas, sonrojos y la promesa de una nueva aventura al sur del Árbol del Mundo, concluía aquel capítulo de su historia, dejando en el aire la sensación de que lo que les aguardaba sería aún más grande que todo lo vivido hasta ahora. Hasta aquí llega este capítulo de la historia, con la promesa de más aventuras. El autor, Nabeyu, anunció que la serie Deceased Dark Elf Chan ha sido descontinuada por la editorial, pero agradece profundamente el apoyo de todos los lectores. Aunque enfrenta dificultades y aún busca mejorar como artista, promete seguir creando nuevas historias y continuar con la serie mientras le sea posible. Así que, más que un final, esto es solo una pausa en su camino como creador. Gracias por acompañar esta historia y por todo el apoyo brindado.